Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer estar con ustedes. Poco a poco avanzamos en este noviembre. Nos corresponde el 23 de noviembre y nos dejó una colita, es decir, va a haber un programa adicional de noviembre que es el 30. Al otro día será el primer día de diciembre. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? De una vez, antes de la presentación, les voy a contar que vamos a tener una invitada nuevamente de México. Ella se llama Talgue Samaja, es parapsicóloga, sabe de ovnis, sabe más de parapsicología que de ovnis, pero digamos que conoce a todos los, como los del prime time del mundo paranormal de México, y por eso me tienen muy contento que la hayamos podido encontrar a ella como entrevista. Así como nuestro especial de brujería o de lo que sucedió en Confama, continuaremos con lo que hice o ha hecho Toby con Diana y con Sara. Ahora sí, darles que sus dos monjes aparecen en medio de la noche con una especie como de tridentes, uno con una espada gigantesca de luz, el otro con un tridente como electrónico con las luces de Navidad, y en medio de la noche van viajando en una nube y van botando los temas paranormales sobre sus casas, y la gente dice: wow, a mí me regalaron, así como si fuéramos unos especies de Santa Claus, a mí me regalaron el chupacabra, a mí me regalaron los ovnis, a mí me regalaron los misterios de tribus antiguas, a mí me regalaron cosas que tienen que ver con los OPARTs. En fin, ese es el mundo de la caja de Pandora en el cual nosotros nos inmiscuimos domingo a domingo o cuando toque festivo. Llegaron sus monjes tipo Santa Claus y hoy vamos a tener un programa sensacional. Ahora sí, con las buenas noches, Toby, ¿qué opina de mi invitada internacional? De verdad, muchos invitados internacionales en este año 2025, ¿no? Sí, señor, gente de México que de hecho también comparten sus podcasts con nosotros, y me gusta cuando uno empieza a crear esa comunidad donde el día de mañana podría ser usted el invitado en el canal. Sí. Y que uno no dice como que no, es que yo no colaboro con gente si no es en mi canal, no sé qué, no, uno siempre tiene que estar abierto a conocer más personas que usted directa o indirectamente le pueden sumar público o también conocimiento e incluso hasta contactos, porque ellos pueden decir: ay, a mí me gustaría hacer un programa, no sé, de astrología, entonces usted podría recomendarles, por ejemplo, el invitado del programa pasado. Así nos terminamos apoyando todos y, como dijo usted, Chancho, pues de alguna manera u otra creando más comunidad. Pues señores, aquí es la presentación, ya viene Talgue, ya viene el señor Toby con su tema de las brujas, y recuerden, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, simplemente dejamos estas 2 horas para que usted respire profundo y diga: ¿será que sí? ¿Será que no? Debata. Métase en el numeral La Caja de Pandora los 40. Escríbanos @el chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, y dice sí, no, lo que sea. Se prepara para estas 2 buenas horas de lo misterioso, lo raro, lo bizarro, lo paranormal, lo aquí en La Caja de Pandora de los 40.
Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Navegamos por los especiales de Toby con este tema de la brujería, del Congreso de Brujería en Confama, y han salido unos programazos espectaculares. No será hoy la excepción porque continuamos con estos cortes. Además, porque esta vez ya las chicas se plantean sobre los verdaderos peligros, sobre, digamos, la agresión ya como tal de frente de estos grupos de pronto extremistas o bueno, personas que no tienen la misma visión, y de eso se trata también el cuento de hablar de este congreso, porque de pronto también se hizo una tormenta en un vaso de agua. Esa puede ser otra percepción y no tendría por qué haber peleas de nada. Bueno, que sean ellas las que expliquen, porque seguimos con la reportería de Toby en la caja de Pandora de los 40. Durante este mes de noviembre le hemos invitado a Sara y a Diana, invitadas para que nos comenten qué fue lo que pasó en el Congreso de Brujería en la ciudad de Medellín. Y estábamos hablando acerca de, ¿será que la entidad utilizó bien el nombre para este congreso? ¿Será que de pronto le faltó mucha más información para los asistentes? Nosotros continuamos con este especial. Para mí, o sea, de ahí era el nombre adecuado. Para mí se desató de ahí muchas cosas que nosotros también nos hizo como analizar y reflexionar sobre, parce, muy fuerte, o sea, muy fuerte de que haya tanto estigma, tanto señalamiento respecto a una palabra. O sea, es que las personas imaginaron que allá íbamos a hacer rituales con el demonio, sacrificios con niños, que nos íbamos a tomar la sangre de los animales, cuando nosotros que ver con ese tipo de cosas. Y más en el mes de eso fue en octubre. Sí, eso fue. O sea, precisamente que dicen que octubre se presta mucho para ese tema, van y lo colocan precisamente, o sea, como que todo estaba alineado para que fuera ese mes y para que la gente precisamente lo relacionara con lo que la gente dice que pasó un 31 de octubre. No, y recordemos que esto se hizo como conmemoración al evento que se realizó hace 50 años, entonces para mí el nombre fue estupendo. Sí, siento que muchas personas no se tomaron el trabajo de leer la programación para sacarse esas ideas de la cabeza. Yo siento que una persona que haya leído la programación que sacó esta entidad se hubiera dado cuenta inmediatamente que no íbamos a ir a hacer rituales ni nada de este tipo de cosas que la gente pensó que íbamos a ir a hacer. Y que por nosotras hubiese sido estupendo que hubiera habido otra programación. Aún más, o sea, cierto, con otros temas profundos. Sí. Cierto, entonces, por ejemplo, había una programación, había un evento que se llamaba Quitapesares. Eso se hace con un muñequito. Entonces, por ejemplo, tú dices que ese es el muñequito, entonces yo le voy a decir a mi muñequito, te quito la tristeza, te quito la depresión, te quito la ansiedad, ¿cierto? Pero para mí hubiera sido estupendo donde hubiera habido más. Y ya te has puesto algo donde una persona hubiese visto una grabación de un muñeco y dice, están haciendo vudú. Totalmente literal. Porque ni siquiera saben cómo se hace el vudú. Exacto. Y, o sea, simplemente se está haciendo es una acción metafórica, psicomágica de sanación. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un paréntesis. Explícame un poco eso del quitapesares, que me genera curiosidad, y yo sé que muchos oyentes van a estar diciendo, no, voy a parar este podcast para ver qué es un quitapesares, no me lo vaya a quitar, que ya nos van a explicar qué es un quitapesares. No, ahí pues nosotros no entramos, pero sí sabemos más o menos, ¿cierto? Entonces se hace con un muñequito llenito de arroz. Ok. O pues dependiendo de cómo lo haga Lo puedes hacer como quieras, con algodoncito, o sea, este ritual es para verdaderamente sacar la tristeza, la depresión, la ansiedad y colocarla en ese muñequito. Me sirve. Sí, al colocarla en ese muñequito, entonces no es que se te vaya a quitar la depresión, es que tú psicológicamente vas a empezar a observar esa depresión.
Y al empezar a observarla, entonces la vas a ir resolviendo internamente, ¿sí? Los humanos necesitamos todo este tipo de rituales para trabajar desde el inconsciente, no porque el muñequito que tú haces se vaya a ir con la tristeza. Es el trabajo psicológico que lo hace. Y ahí se me fueron los pesares. Es como un año viejo, que normalmente en diciembre sale mucho, no suena charro, pero la gente normalmente en noviembre, diciembre empieza viendo el año viejo. Sí. Y entonces la gente llega A traer la bondad. coge el muñequito y le pone un montón de cosas y lo quema y entonces ahí se me fueron los pesares de este año, las tristezas y que porque ya el primero soy un hombre nuevo. Pues así. Es una Dice, el hombre acomoda todo eso a su conveniencia. totalmente. Ok, bueno, continúa porfa. Entonces cogemos el muñeco. Y nada, y tú lo haces con esa intención. Mientras lo estás armando, mientras tú con tus manitos estás armando ese muñeco, vas poniendo esa intención. Aquí te vas a llevar mi tristeza, te vas a llevar mi depresión, te vas a llevar mi ansiedad. Gracias porque puedo observar esto, ¿sí? O sea, uno empieza a ver todo eso reflejado en el muñeco. Claro, Y luego, ¿qué pasa con el claro. muñeco? Lo puedes quemar, lo puedes enterrar, te deshaces de él, Ok. ¿sí? Tirar al agua. Exacto, pero entonces como dice Dianis, hay personas que pensarían que esto es vudú, sí, cuando el vudú es una práctica muchísimo más delicada que solo se da por allá en los países africanos. O sea, una persona, por ejemplo, que venga a Medellín y diga que hace vudú es un charlatán espiritual. Si no me habla africano, me está diciendo mentir. No es que si supieran cómo se hace ese vudú, Dios mío, las personas ni siquiera nunca harían esto, porque de verdad es una práctica muy delicada. Los invito a que vean en Netflix, hay un documental que habla de esto para que abran los ojos. Ok. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es algo como de vudú, magia negra, y la carita, el póster es de un niño albino. Es un niño albino, el de este póster. Después cuando vean el documental se van a dar cuenta por qué es este niño albino. El niño albino es el que hace los rituales o que tiene... En África un niño albino es como un santo, así como un ser muy especial. Ok. Pero lo sacrifican. Y estos seres los sacrifican para hacer vudú, sí. Entonces las mamás que tienen un niño albino los venden. Pues claro, la pobreza y todo O eso. se los roban, sí. Los venden para hacer sacrificios malévolos. Maléfico. A ver, mientras ellas estaban ahí hablando, a ver, Pero volvamos a lo Ese- realmente importante. Sí, ok, sí, es esa. ok, listo. Duro. Es muy fuerte, es muy fuerte. Esa práctica que hacen allá es demasiado fuerte, demasiado oscura. Pero volvamos a lo realmente Sí, sí. importante, ¿cierto? Al tema del... Del Congreso, nosotros pues las quisimos invitar, ellas son Sara y Diana, que de primera mano saben qué fue lo que pasó, porque precisamente el contacto que yo tuve con ellas fue mediante un video. Vamos a contarle a los oyentes qué es lo que pasa en el video y por qué decidieron ustedes precisamente... A ver, yo siento que, antes de hacer la introducción a ustedes, yo siento que el hombre, el ser humano, cuando uno le dicen a uno no se suba allá, uno va y se sube. Y a uno le dicen no se suba que se va a caer. Y uno se sube hasta que se cae y aprende. Entonces yo siento que cuando al ser humano le dicen no haga esto, es como si lo estuvieran retando y uno dice lo tengo que ir a hacer. Para bueno, para malo, Algo así nos pasó. ya. Empieza tú con la introducción y yo luego contigo. Pero sí, básicamente es eso, es como cuando la mamá le dice no se meta con esa niña y a uno más le gusta la niña porque la mamá le está diciendo que no lo haga. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, nosotros empezamos a observar por la invitación que la entidad nos estaba haciendo a participar de este congreso, ¿cierto? Sí. Y nos emocionamos demasiado, demasiado, porque Ustedes, perdona Sí. que te interrumpa, ustedes en algún momento de sus vidas, ¿ustedes se imaginaban que les iba a tocar un congreso? No, jamás.
No, y precisamente esa era la emoción, como que qué bueno que en la ciudad se estén abriendo estos espacios, Sí. sí, como muestra de esa evolución espiritual, de ese querer conocer más allá, ¿cierto? Qué bueno, vamos, no estábamos felices. O sea, ustedes nunca se imaginaron en sus vidas que iban a estar en un congreso. No. Aparte de lo que vieron, que ahorita nos los van a contar, o se lo imaginaban ustedes. O sea, cuando ustedes se reunían con sus hermanas, Sí. no sé si eso fue motivo de discusión en algún momento, como, hey, ¿ustedes se imaginan cómo será? O ustedes internamente decían, ¿cómo fue un congreso? ¿Cómo se lo imaginaban? Así como fue, Tal cual. tal cual. No le quitan ni le ponen. No, o sea, Conversatorios, talleres, cantos, el con mercadillo que me parece ser mercadillo. exacto, como el simplemente estar todas reunidas, porque uno como bruja o como maga conoce a los de su entorno, ¿cierto? Pero nunca había habido un espacio para uno ver los otros, ¿cierto? Para salir de nuestra burbujita. A mi tribu. Exacto, y verlos a todos, y fue genial, porque de verdad ahí se da cuenta uno que es que sí somos muy extraños. ¿Por qué? Porque entonces las personas iban con sus ropas O sea, todo el mundo se fue espíritu. con su Son hombrecieros, con sus sombreros, con ropas que no son como lo que uno ve, ¿cierto? Entonces, también los tejidos, claro, los tejidos, las lanas, los sombreros, habían las varitas mágicas. O sea, ver todo eso en la ciudad fue hermoso. y eso tal cual. Es que no quiero que suene como tonta la pregunta, pero siento que más tonto es el que no pregunta. El tema de la vestimenta tiene que ver algo realmente con lo que ustedes hacen. Claro que sí. Las varitas influyen en lo que ustedes hacen. Por ejemplo, ¿en qué influye una varita? Pero yo creo que son como muchos. No, por eso te digo, o sea, nosotros somos muy curiosos, pero igual vamos a llegar al punto. Sí. Que vamos a exponerlo como para no que quede los temas salpicados. No, pero es que estamos hablando de lo que se ve en el congreso. Sí. No, claro, total. Las varitas mágicas son con lo que nosotros canalizamos, nuestro poder, que listo, lo vemos de una forma muy mística porque decimos poder, pero es nuestro campo electromagnético, es una forma de dirigir nuestro campo electromagnético hacia lo que queramos. Sí, exacto. Inyectar energía. Exacto, habían muchos emprendedores en el mundo espiritual con los bebedizos, con las medicinas ancestrales. Unos que, por ejemplo, estaban baños. vendiendo el del vino, o sea, vino artesanal. Sí, Y el vino se llama maeque, el ñeque que nos tomamos. y el vino se llama embrujo. Sí, embrujo, algo así. No me creo. Era algo así. Entonces fue muy fantástico ver todas estas cosas. Las magas y las brujitas nos gusta mucho lo artesanal. Entonces ver ese tipo de artesanías dirigidas a nosotros como las escobitas mágicas, los chopajitos, los duendecitos. O sea, de verdad que eso fue muy hermoso verlo en la ciudad. Y yo sí me lo imaginaba así. ¿Tú también te lo imaginabas así? Como te digo, a mí me hubiera gustado pues como más programación, ¿cierto? De Hubiera sido un festival, no sé, 2-3 días. sino como más talleres, conversatorios, rituales, ¿cierto? Pero aún así fue perfecto porque todo se empieza por algo. Si así con esa programación que había, se generó toda esta controversia y todo este movimiento con la religión, pues imagínate aún más teniendo una programación pues como más detallada, ¿cierto? Entonces nosotras estábamos felices de ir. Y entonces programando outfit, a qué hora nos encontramos, todo. Y bueno, en el transcurso de esa última semana comenzamos a ver como todo este movimiento detractor que se hizo en la ciudad para que el evento no se realizara. Ok. Sí, nos empezaron a llegar los videos de los senadores, de los congresistas, luego de las personas más Y luego son pidiendo. más ligadas a la espiritualidad. Yo les hago el festival cada mes. Si todos ustedes
me hacen el menjurje, les voy a tal cosa. No hay miras a ti. La gente es conveniente hasta que usted ya no los... No, son tan paradójicos que, o sea, créeme, esas son las personas que antes, al contrario, piden más amarres. Sí. Bueno, Sí. Entonces tú viste los videos y empezaste... Claro, A ver, empezamos como que a... ¿en algún momento pensaron que les iba a Sí. quiselar? Sí, por la presión política que tenía esta entidad para no realizar el evento. Nosotros pensamos que sí, es más, buscamos en nuestras influencias quien nos pudiera decir que no se iba a cancelar el evento. Sí. Y bueno, felicitaciones a esta entidad que se paró duro y no lo canceló. Exacto. Sí, independientemente de la presión política y religiosa, lo realizaron. Sí, se enfrentaron con todo y eso me parece también que hay que exaltarlo porque no creo que la hayan tenido fácil durante esos días. No, y seguramente muchas personas que son tan conservadoras dijeron, ¿sabe que yo me voy a cambiar de...? Sí, es que la mayoría de eso, Sí. o sea, una amenaza. Es que fue una amenaza total para Confama. Ustedes cancelen el evento y si no lo cancelan, entonces nos retiramos de la caja de compensación. Total. Presión por todas partes. Totalmente. Ok, ¿y tú qué pensabas entonces cuando viste eso? No, pues precisamente yo, pues tengo un contacto en Confama, una amiga, y yo le decía, amor, se va a cancelar, y ellos, no vamos a cancelar, nos han funado por todas partes, vamos a seguir con el evento. Y yo, amigas, es hora de unirnos, es hora de tomar una acción política. Pero no era una amiga. De asistir, entonces hablamos entre todas como es importante asistir a este evento, porque claro, si nos dejamos llevar de miedo, Claro, no, algo va a pasar, no vayamos, claro, el evento no se realiza. claro, y ya empiezan a decir, fue un fiasco, ¿Qué? perdieron los fondos que estábamos invirtiendo. Total, Claro. total. Bueno, y entonces ustedes preparando el outfit, ¿todo bien? Todo. Empezamos a ver estos detractores y como dice Dianis, en ese momento, de verdad, vienen esas memorias ancestrales de persecución, de dolor, de que nos quemaron, de que somos mal juzgadas y todo eso como que se unió, porque todas sentíamos lo mismo, o sea, en nuestro grupo todas empezamos a hablar, ¿qué sienten al ver esto? Yo siento esto, yo siento esto, yo siento esto. Y en ese momento, pues, Dianis y yo, que somos como el fueguito del grupo, Las más rebeldes y revolucionarias. esto se ha convertido en algo político. Asistir a este evento se ha convertido en algo político y esperemos a nuestros detractores en ese lugar. O sea, nosotros ya sabíamos que los detractores se iban a presentar en el lugar. Sí. Y entonces decidimos tomar acción porque ya no queremos estar calladas. Sí. Ya se nos ha silenciado demasiado, se nos ha segregado demasiado de la sociedad y dijimos, este es el momento. Este es nuestro especial de noviembre a través de la Caja de Pandora con Sara y también con Diana, nuestras invitadas que asistieron al Congreso de Brujería en la ciudad de Medellín y que tienen mucho más para compartir con nosotros, pero recuerden que el próximo capítulo será el próximo domingo, así que no se despeguen de la Caja de Pandora. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la Caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, qué nota es contar con ustedes en estos podcasts paranormales. Sigan el tema de YouTube. Me he dado cuenta, por ejemplo, que como estamos llegando a pues lo que podría ser la zona de vacaciones, no sé, no le he echado ojo pues a una especie de análisis de edades y esas cosas, pues no, hay alguna información que se tiene y otra que no, pero me he dado cuenta que algunos capítulos se han disparado, por lo menos en YouTube, algunos por ahí antiguos, unos un poco más recientes, y uno dice, bueno, ¿será que efectivamente, bueno, hay gente que
tiene ya más tiempo de pronto en estas fechas y hay gente que sale a vacaciones, bueno, los más jóvenes, hay gente que pues trabaja todo el tiempo y que no importa si es diciembre o enero, marzo, pues sigue trabajando, pero de pronto pues es más laxa la vaina. Entonces yo creo que estos van a ser unos meses en los que pica la punta del rating. Aprovechemos lo que es noviembre, diciembre y enero para poder consumir todos esos capítulos y hacerlo pues en las horas que usted quiera. Yo lo convido para que sea de noche, porque pues es más chévere de noche, la oscuridad y todo. Si no, pues obviamente para eso es el en vivo. Sorprende, diga, wow, un domingo escuchando en la noche con los monjes, pero si no puede, en la tarde, cualquier momento con Yuki. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos una historia muy increíble, tenemos muchos misterios, pero siempre que hablamos de países, vamos a ver si Toby le pega al perro. Hoy vamos a escoger un país que es de Europa, que es, yo diría que del norte de Europa y que no es tan grande. ¿Cuál cree que puede ser, Toby, del que vamos a hablar hoy? Pero país de Europa, ¿de qué parte? Como hacia arribita, como hacia arriba del mapa. Diga cualquiera. No sé, Finlandia. Finlandia, vea, voy a anotarlo. Todo lo que son como esos países escandinavos deben, exacto, en el frío, esa gente que se aburre, esa gente que es... ¿Cuál dijo? Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia. Bueno. Podría ser Letonia, Lituania. Toby dio en el tercer intento, dijo Islandia. Islandia. Segundo. ¿Ese fue el segundo, güey? Es Islandia. El primero fue Finlandia. Bueno, pero igual me deja ahí la lista, me parece chévere porque exacto, son esos países como fríos que uno dice, pues madre, allá debe haber algún Papá Noel maligno o algunas criaturas malas, o por qué la gente teniéndolo todo, porque supuestamente son países perfectos, pues como que se suicida o le va mal, o de pronto hay entidades oscuras o sombras. Todo ese tema colinda con nuestro programa paranormal. Señores, es Islandia, misterios de Islandia, entonces póngale cuidado todo. El fantasma de Kurinhundur en la granja de Holmur, esto es del siglo XVIII. En los archivos tradicionales de Pomingfash Island, que es el Museo Nacional de Islandia, se menciona el caso de Gunilhuldur, una mujer que murió en circunstancias poco claras en una granja cercana a Holmur alrededor de 1775. Los registros parroquiales describen una muerte inquieta, un término usado en las épocas cuando se sospechaba que el espíritu no descansaría. Poco después del entierro, los habitantes comenzaron a reportar golpes en las paredes de turba y la visión de una silueta femenina cerca de los establos. Documentos del clero local indican que varios trabajadores abandonaron la granja por miedo, asegurando que Gunilhuldur se aparecía mojada, como si hubiera salido de un pantano y que emitía un sonido parecía un lamento ahogado. Las descripciones coinciden en un detalle, y es que los ojos de la figura estaban completamente negros. ¡Epa! La situación llegó a tales niveles que en 1780 un sacerdote analizó un ritual de expulsión tradicional islandés, que es una mezcla de lectura de salmos y sellados del túmulo funerario. Según los documentos, la actividad disminuyó pero no desapareció del todo. Hasta hoy la granja conserva relatos orales de viajeros que afirman haber visto a esa mujer caminando al amanecer entre la bruma del fiordo. Uy, con los ojos negros y saliendo de un pantano, paila. Segundo, son tres misterios. Qué pena con mi islandés. El Nahavalsdragur del fiordo de Eforgur. Ahí sí. Papi, en islandés no es bueno, pero pues intenta. Las sagas islandesas mencionan numerosas criaturas marinas, pero una de las más persistentes es la del Nahavalsdragur, el fantasma del narval. O sea, en Eyjafjörður, registros de pescadores del siglo XIX hablan de un ser que se aparecía dentro de las tormentas intensas, un narval gigantesco, pálido, con un cuerno roto y cubierto de algas que nadaba contra la corriente y emitía un chillido imposible para un animal real. Su aparición se consideraba un mal augurio. En 1903, una patrulla costera anotó en sus bitácoras la visión de una figura blanquecina desplazándose a contraluz de un rayo eléctrico durante una tormenta severa. Lo extraño es que el avistamiento ocurrió a poca profundidad, demasiado cerca de la costa para un narval vivo, y según los informes la criatura parecía atravesar la superficie sin generar ondas de agua. Wow, esto es buenísimo. Investigadores islandeses modernos creen que se trató de una mezcla de refracción lumínica y superstición, pero testimonios recientes entre 1987 y 2011 aseguran haber visto la misma silueta y escuchado un chillido metálico antes de la pérdida misteriosa de redes enteras. Para la gente del fiordo, el Nahavalsdragur sigue siendo un presagio de infortunio en
el mar. El narval vendría a ser pues más o menos como una especie como de delfín, como con un cacho, algo así sería un narval. Chancho, eso se podría, qué pena que lo interrumpa, se podría asemejar mucho como a ese pez que dicen que cuando aparece en Japón es porque va a aparecer un maremoto a los días. Uy, pero ese es como una tenia gigante y en Chile también ha aparecido. En cambio, este tiene pinta de ser efectivamente un delfín con cacho. Es un delfín. Pero es como más o menos la misma creencia. Ah, bueno, sí, la creencia sí es igual, de que va a pasar algo mal. Pero en cuanto a la figura, haga de cuenta como un gusano gigante aplanado, ese sería como el pez remo, que también aparece en Chile y es el de Japón, como dice Toby, y este sí es un delfín. El tercero, la casa encantada del Hólar y el espectro del estudiante. Hólar, un pequeño asentamiento histórico famoso por su antigua escuela episcopal, es conocido por uno de los casos más persistentes de apariciones en Islandia. A finales del siglo XIX se documentó que un estudiante murió allí en circunstancias repentinas durante una tormenta de nieve. Los registros académicos señalan que colapsó sin causa aparente y que su muerte fue considerada extraña pero natural. Días después comenzaron los informes. Otros estudiantes aseguraban escuchar pasos en los pasillos estrechos de madera y golpes en la puerta de un dormitorio que había quedado en base. En 1907 un profesor registró que vio una figura delgada con un uniforme escolar pasar frente a la vía, pero cuando la siguió no encontró a nadie. Este testimonio está archivado en la colección de folclore de la Universidad de Islandia. Hoy en día, turistas y personal del museo aseguran escuchar ruidos de libros cayendo, pasos en el segundo piso del antiguo edificio episcopal, incluso cuando está cerrado. La aparición del estudiante de Hólar se ha convertido en uno de los casos paranormales irlandeses más discutidos, pues combina archivo histórico, múltiples testigos y un patrón de fenómenos que se repite desde hace más de 100. ¡Wow! Los tres buenísimos, pero Toby, escoja el suyo, ¿cuál le pareció interesante? Me parece que va apuntando usted al del delfín, ¿o cuál dice usted? Sí, señor, precisamente la historia de la mitad me llama mucho la atención porque nosotros siempre hemos dicho como que nosotros no conocemos bien en qué país pueden existir historias parecidas a las de este lugar, pero ya uno puede ver que sí pueden existir historias similares en el mundo, pero no necesariamente tiene que ser con la misma criatura. Por eso le hacía yo el análisis que se parece mucho como a las creencias que pasan en Japón, pero resulta que aquí es otro animal diferente. Y qué chévere porque Toby siempre hace hincapié eso, hablemos ojalá cada programa de un lugar del mundo y que no nos centremos como en los conocidos y siempre pues en Sudamérica y en Estados Unidos, porque también si somos un poco medianamente pues objetivos o lo que sea, ese primero que yo mencioné también tiene cara como de llorona o tiene como cara como de la mujer de la curva, pero claro, cambian cositas. Aquí no es una mujer que estaba haciendo autostop ni que está pidiendo sus hijos, sino es un ente del pantano, pero lo mismo, de blanco, mojada, con los ojos negros, o sea, cambian cositas. Y lo que dice Toby en el segundo lugar, pues es exacto, es delfín por una especie de pez aplanado gigante. Y el tercero también puede ser el típico relato, no sé, del jinete sin cabeza o de los espectros de estudiantes que han muerto pues en marchas, en distintas cuestiones paranormales de Sudamérica, en épocas de dictadura o en Centroamérica. O sea, como decimos, hay vainas que chévere irnos metiendo en otros lados para ver cuáles son las diferencias, en qué sí nos parecemos y en qué creen ellos o en qué se asustan ellos. ¿Se acuerda, Toby, que la vez pasada pues hablamos mucho de brujas de ¿cómo se llama? De África, y yo me puse a investigar más y realmente la diferencia de pintas es abismal, además como obvia, ¿no? Te pinta la bruja occidental y que el manto y que la verruga y el otro nada, es una mujer negra con cosos de tigre y con vainas de plumajes, pero es una bruja. ¿Usted sí pilla las diferencias, Toby? Sí, claro, o sea, uno, digamos que cada persona las puede describir según lo que haya visto o según lo que le hayan de pronto contado los vecinos, o si es una historia que se arrastra en la familia de generación en generación, entonces cada generación de cierta manera u otra le va agregando como algo propio y así totalmente van distorsionando la información. Bueno, ahora señoras y señores vamos a entrar a los relatos, ya saben, @el chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, un numeral la caja de Pandora los 40. Parece de Soposo, pues como un pueblito aquí cerquita, Toby, de Bogotá. ¿Quién le escribió? ¿Qué escribió? Cuéntenoslo por favor y a ver si le calificamos bueno la historia de ella. Bueno, Chancho, pues recuerde primero que ustedes pueden participar con sus historias a través de nuestras redes sociales. Le cuento, Chancho, que la semana pasada, no sé si usted se dio cuenta, a través de las redes sociales, yo subí una historia hablando acerca de lo de la tragedia de Armero, acerca de lo de la maldición del padre, que se supone que había arrojado como la maldición, y una persona llegó y me dijo, yo tengo una información que más adelante me gustaría dársela, entonces próximamente tendremos pues como esa historia. Ahí nos contactó a través de nuestras redes sociales, @chancho414 y
DJ Toby FM, pero esta historia la envía Andrés Millán y se llama La devoradora del Boabab negro. Dice que en las planicies secas del norte de Benín, donde la luna parece más grande y más cercana a la tierra, los ancianos hablaban de una voz baja de la devoradora, una entidad que habitaba dentro de un boabab, un tanto viejo de su corteza, era negra como carbón y decía que no era un espíritu nacido de la naturaleza, sino de algo que había llegado desde otro lugar, atraído por el miedo de los humanos. Y los niños creían que era como una advertencia para que las personas no se acercaran al árbol cuando el viento estaba, digamos, soplando, porque ese silencio significaba que la entidad estaba despierta. Una noche, pues un grupo de cazadores siguió el rastro de un leopardo que había estado atacando el ganado y los llevó el camino cerca hacia Boabad. Aunque intentaron rodearlo, un extraño murmullo empezó a sonar desde dentro del tronco que ya estaba hueco, como si alguien respirara con dificultad. El líder del grupo, el hombre llamado Kofi, se acercó con una lanza firme creyendo que tal vez el animal se había refugiado allí, y lo que encontró no fue un felino, sino marcas frescas en la madera, como una especie de arañatazos profundos y unas garras humanas, algo parecido. Al caer la noche, uno de los cazadores desapareció sin dejar huella. Luego otro dijo que vio una figura alta y delgada arrastrándose por la sábana, con las extremidades demasiado largas, como si los huesos no fueran de un cuerpo humano, y la figura se movía sin tocar el suelo, deslizándose hacia el boabab, dejando detrás un rastro de olor metálico, como cuando están trabajando como con acero. Cuando los hombres intentaron seguirla, escucharon un crujido seco, como si las ramas del árbol se quebraran desde adentro. Kofi, temblando, decidió enfrentar lo que había allí y decidió encender una antorcha y se acercó al tronco. Luz iluminó brevemente la boca de algo que no pertenecía a ningún animal conocido. Era redonda, enorme, sin labios y un agujero lleno de filas de dientes pequeños, y estos apretando. Lo último que escuchó antes de que la entidad se arrastrara fueron sus propios gritos mezclados con el susurro que decía su nombre. Al amanecer solamente quedó el árbol inmóvil, negro como siempre. La aldea encontró las lanzas rotas y las huellas borradas en un sitio antinatural que se extendía por kilómetros. Desde entonces dicen que la devoradora ya no forma ni se conforma con la visita del boabab, que ahora vaga por las noches buscando nuevas voces que pronunciar y nuevos nombres que susurrar antes de consumir por completo a quienes tengan la desgracia de escucharla. Esta historia nos la envía nuevamente Andrés Millán. Gracias ahí por participar, y obviamente pues recordándole a todos los oyentes, si quieren participar, ya hay muchos que dicen, vea, esta historia no es real, pero me gustaría contárselas porque me parece que tengo el talento. Entonces usted puede participar en esta oportunidad con el numeral La Caja de Pandora, los 40. Así de fácil. Pues Andreita Millán, gracias, aunque realmente ya sí me había dicho algo así como, pues bueno, más o menos como parecido a lo que dice Toby, y ese, como ustedes hablaron de vainas de África, pues yo me quise mandar, no sabemos, a lo mejor si tiene algún amigo en África, qué sé yo, o hay alguna historia de estas parecida en África y ella simplemente pues la copió, pero lo que dice Toby no importa, real o no real, que se la contaron, que se lo dijeron, que le va a cambiar cositas, lo importante son las historias. Si no nos cuentan las historias, pues muy berraco pues sacarlas al aire. Bien, se las valgo en audio por si la quieren mandar en audio. Bueno, esto está increíble, señoras y señores, porque tengo una de esos casos paranormales. Además, ojo, Toby, porque esto sucedió en discotecas y en Francia. Póngale cuidado, el expediente nocturno, las transformaciones de Lyon en el año 2010. En el verano de 2010, la ciudad francesa de Lyon se convirtió en el epicentro de uno de los expedientes paranormales más inquietantes jamás registrados por una revista que es un expediente paranormal. Y todo comenzó cuando 3 jóvenes desaparecieron la misma noche en distintas discotecas del destino de Brequil. No había conexión entre ellos, no se conocían, y las cámaras de seguridad mostraron únicamente que minutos antes de desvanecerse, todos parecían seguir a alguien que no aparecía claramente en el video. Una figura alta de rasgos borrosos, como si su cara vibrara fuera de foco. La verdaderamente desconcertante ocurrió 48 horas después. Los 3 jóvenes reaparecieron en lugares diferentes. Uno en un puente a las afueras de la ciudad, otro en un estacionamiento subterráneo y el último en una carretera rural cerca a Viena. Lo que alarmó a la policía fue que no eran exactamente ellos. Sus rasgos físicos habían cambiado ligeramente. Ojos más hundidos, pómulos más marcados, voces más graves, todos repetían la misma frase incoherente: él abrió la puerta equivocada. Ninguno recordaba su nombre ni cómo había llegado al lugar donde fueron encontrados. Con el pasar de las semanas, la investigación adoptó un tono más perturbador. Un testigo afirmó haber visto a uno de los desaparecidos transformarse fugazmente bajo la luz de una farola, adoptando la silueta de un loup-garou, el clásico hombre lobo del folclore francés. El testigo
empleado nocturno de limpieza, insistió en que la sombra del joven no coincidía con su cuerpo humano. Tenía orejas puntiagudas y un hocico alargado. Esa misma noche, el joven huyó hacia el bosque cercano y nunca volvió a ser allá. Los otros dos comenzaron a mostrar comportamientos erráticos, gruñidos involuntarios y ataques de furia que los médicos no pudieron explicar. El detalle final que convirtió el caso en leyenda fue testificado por un sacerdote local llamado por la familia de uno de los afectados. Según su declaración, al intentar bendecir al muchacho, este se retorció violentamente y pronunció una frase en un francés arcaico: Le maître prend will be, el maestro toma lo que desea. Para muchos investigadores del oculto, esa expresión señala una figura demoníaca asociada con antiguas leyendas de pactos nocturnos en la región. La policía cerró el caso sin explicación oficial, pero hasta hoy en los círculos paranormales de Francia se le conoce como el expediente nocturno, un misterio sin resolver donde los desaparecidos regresaban convertidos en algo más. ¡Qué pedazo de historia! Imagínese con todo lo que está sucediendo en Colombia con las cámaras escondidas o con las cámaras de seguridad, que la escopolamina, que matan gente, que la agresión, pero en esta ocasión que revisen las cámaras y se den cuenta que muchachos se convirtieron en extraterrestres, en hombres lobo, o que simplemente desaparecieron y aparecen kilómetros más lejos. Pura historia de discoteca, así como la discoteca siempre se ha contado de a tres carnes de res del hombre que parece un demonio y que tiene los pies como una cabra. Así es. ¿Qué opina, Toy? Bueno, Chancho, lo de la historia en realidad ocurrió fue en una discoteca que ya no existe y se llamaba Mangos. Mangos, ¿no? Sí, señor. La discoteca en ese momento se llamaba Mangos y era de una supuesta persona que sacó a bailar a una chica y que la persona, pues se supone que era un hombre y que cuando estaban bailando, pues se transformó en un demonio. Ese es como el mito urbano que existe del lugar. Sí, señor. En Bogotá, como les digo, siempre se dijo que eran tres carnes de res. En Cali hay otra. Hay otras parecidas en otros pueblos, por decirlo así. Pero entonces, pues bueno, la gracia es, ustedes escríbanos, digan, mire, yo conozco historias paranormales de discotecas, o esa definitivamente no tiene parangón. Esta me pareció muy buena. Y como les digo, aparece una revista paranormal. Ustedes son parte de lo oculto, lo misterioso, lo bizarro. ¿Dónde? En la caja de Pandora. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Otro de nuestros panelistas, Rafael Jordangelo, nos trae un misterio de hace muchos años, pero que se dio a conocer ahora a través de unos recortes de periódico. O sea, sucede hace ya como 70 años, pero solo hasta ahora se dan cuenta y caen en cuenta de, venga, pero este misterio, ¿qué fue lo que sucedió? Echémosle cabeza. Recuerden, Rafael Jordangelo o @las7sombra en Twitter, y recuerden que nos pueden escribir a @DJTobyFM, @elchancho414, @los40Colombia, numeral la caja de Pandora, los 40. Soldados encerrados y uno sobrevivió. ¿Qué sucedió? Lo cuenta Rafa Jordán en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y hoy estoy aquí con ustedes para contarles una leyenda. La leyenda del soldado alemán que estuvo enterrado vivo por más de 6 años. La leyenda de Baby Dolly. Esta es una historia interesante, dado que tiene un tema particular, y es que, aunque es muy viejita, porque pues es más o menos tiene más de 4 años, por supuesto, hasta hace poco sale a la luz. Es interesante ver cómo esta época de la Segunda Guerra Mundial sea ese pedazo histórico moderno donde más sucesos de esta categoría aparecen. Digamos, es importante que entendamos eso, que hasta hace poco no se conocía esta información. Hasta hace poco se ha relatado brevemente en internet, o se tiene incluso una documentación donde nos podamos basar para entender qué fue lo que pasó. Es la historia de un infortunado grupo de soldados, los cuales presuntamente, tras haber acabado el conflicto, quedaron confinados bajo tierra durante más de 6 años, y de los cuales uno solamente de ellos lograría sobrevivir. Para empezar esta historia, debemos conocer a uno de los diarios, digamos, más importantes que están hasta el día de hoy en los Estados Unidos, que se llama The Register Word. Es un periódico de la ciudad de Oregon y por supuesto se reparte por una considerable zona del noreste de los Estados Unidos, y este existe desde 1867, y aunque ha atravesado un montón de cambios a lo largo de su historia, este periódico mantiene su limitada cobertura con un medio confiable, enfocado, busca ser imparcial, al punto que incluso el pasado 2022 elimina las secciones de opinión y editorial
con el fin de no caer, por supuesto, en sesgos informativos ni tampoco incitar discusiones innecesarias después de que un medio busca la objetividad. Entonces este detalle es importante, ya que es en este diario, el 18 de junio de 1951, en donde en su primera plana, en la parte de abajo, en un pequeño título, se podía leer lo siguiente. Varsovia, Polonia. Un soldado alemán de 32 años que dijo haber estado enterrado vivo durante 6 años en un depósito de suministros nazi tuvo una buena oportunidad el lunes por parte de las autoridades del hospital para recuperar la salud y la vista. El alemán de 1,80 m, quien no fue identificado por las autoridades del hospital, dijo que él y 5 compañeros quedaron atrapados en un almacén subterráneo de alimentos y suministros del ejército alemán por las tropas nazis, retirada que dinamitaron la entrada a principios de 1945. El soldado y otro sobreviviente del entierro salieron del búnker con barba, cegados y lloriqueando hace aproximadamente un mes, cuando los trabajadores polacos retiraron los escombros de la entrada del depósito de Baby Dolly. Cercanía disneyada del segundo sobreviviente cayó muerto del susto al salir a la luz del día. El otro dijo que 2 de sus compañeros se suicidaron unos meses después de que fueran sepultados por tropas alemanas que no sabían que los soldados estaban en el depósito. Se creía que los hombres atrapados estaban saqueando otros 2 de los soldados atrapados, quienes murieron por causas desconocidas, dijo el sobreviviente. El aire digamos como que entró a la tumba a través de un respiradero que no sufrió daños por la explosión del agua, y el agua goteaba a través de las dietas y los hombres tenían mucha comida, pero vivieron en la oscuridad después de que se agotó el suministro de velas hacía 2 años. Los hombres atrapados no tenían herramientas para salir del búnker, dijo el sobreviviente. Dijo además que se lavaban con vino del ring y encerraban sus muertos en enormes sacos de harina y que los cuerpos estaban casi que perfectamente momificados. Sin duda esta es una historia supremamente fuerte y estoy seguro, pues como muchos, digamos, yo tampoco la conocía hasta hacer esta investigación y digamos que acá es donde empieza ese misterio para entender o ver cómo es posible que esta historia no sea conocida antes. Entonces es interesante ver cómo desde el recorte de este periódico pues, y por supuesto la fuente, pues es bien interesante. Digamos que efectivamente es algo que no parece, digamos, como estar muy documentado y se había tomado como una historia de ficción, incluso por una aparente coincidencia en 1955 con Jean-Paul Kleber, que fue un aclamado escritor francés con una vasta colección de obras publicadas, y en su tercer libro, que se llama The Flock House, en el cual a grandes rasgos cuenta la historia, digamos como de alguna manera similar al artículo de este periódico, pues es interesante ver cómo empiezan a haber ese tipo de similitudes. Lo interesante de la historia, adicionalmente, es que es un tema en donde no se entiende bien cómo se hizo para sobrevivir. No se entiende bien cómo fue el único que salió. No se entiende bien porque no hay una documentación, digamos, más allá del diario y por supuesto de lo que este soldado narró. ¿Cómo puede pasar esto? Siendo que en este momento básicamente en internet podemos encontrar cualquiera de la información que estuviéramos buscando. Ahora bien, Time, que es esa revista tan importante, también publica el 28 de enero de 1958 del título de La leyenda de Baby Dolly, y nos habla cómo, digamos, el director Frank Wishburne regresaba a Alemania para comenzar el rodaje de la película que abandonaría, digamos, una historia más misteriosa de la guerra. En esta película se trata, digamos, de nacer y de narrar, digamos, como otra visión, por ponerlo de alguna manera. Y en ese mismo artículo se menciona cómo el rumor aparece gracias a una publicación por parte de Associated Press en 1951, 5 días antes de la nota publicada en el periódico The Register, que es el que mencionamos inicialmente. World, lo cual nos daría, digamos, como una fuente un poquito más antigua de todo este hecho. En este mismo texto, digamos que se divaga un poquito sobre la influencia artística que la leyenda de los soldados atrapados tuvo en los círculos artísticos alemanes, mencionando, digamos, como algunos poemas y algunos escritos, incluso algunas obras como pictóricas, y al final del día es una rendición de lo que ocurrió en todo esto. Entonces, concretando esta historia bastante escabrosa, donde
Por supuesto, hay mucho misterio de cómo 5 soldados pueden quedar atrapados durante 6 años bajo tierra y solamente uno de ellos haya podido sobrevivir. Espero les haya gustado esta intervención. No olviden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Hello y en Twitter como LA7sombra, @la7sombra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, siempre es un placer estar con ustedes. Recuerden, estamos con nuestros especiales de la reunión de brujería o el Congreso de Brujería de Confama que venía haciendo Toby. Todavía nos quedan algunos cortes al respecto y ha sido muy buena la recepción. Hoy nuestra querida invitada va a ser Talge Samajá, experta en temas de parapsicología. La charla va a estar muy entretenida y en diciembre vamos a tener programas, es decir, no se preocupen porque vamos a seguir teniendo programas y obviamente pues nos iremos a vacaciones unos días y después volveremos. Evidentemente, año 2026, súper recargados. Mientras tanto, las notas, las cosas que utilizamos para debatir, no necesariamente tienen que ser al toque. Se entenderá que esto es un podcast, pero bueno, ahí le hace. Y una vaina muy interesante es ¿cuándo nos iremos de la Tierra? Si vamos a poder colonizar. No hemos podido ni con la Luna y ya estamos pensando en Marte. Pero se supone que pues que en Marte va a haber otras condiciones y que esto y que lo otro, y que los viajes a esos lugares que nunca hemos ido, porque pues a la Luna ya fuimos y que de pronto ya no nos sirve más y nos sirve más bien hacer allá los módulos y los centros comerciales especiales o lo que sea que tenga con oxígeno allá en Marte. Pero necesitamos héroes. Es decir, para llegar allá parece que va a haber muchos sacrificios. ¿Cómo es el cuento, querido Toby? Bueno, Chancho, pues vamos a hablar de una chica que se llama Alyssa Carson, que es una estudiante de astrobiología que se prepara para viajar a Marte. Y es que esta chica desde que tenía 5 o 6 años tenía claro dónde quería llegar y es el espacio. Y hoy tiene 24 años y la verdad es que esa obsesión que tenía desde niña pues se podría volver una realidad. La verdad es que esta chica estudia un doctorado en astrobiología y se ha formado en programas avanzados de entrenamiento espacial y orientado a cada decisión académica y profesional al mismo objetivo, es estar en la primera misión tripulada a Marte. Ella fue criada y nacida en Luisiana y ha crecido en paralelo con, digamos, la industria espacial, mientras que la NASA y distintas compañías privadas miran Marte como el próximo gran destino. Ella ha ido preparando su cuerpo para estar lista para cuando llegue el momento. No tiene garantizada una plaza ni un contrato en ninguna agencia, pero su trayectoria y formación científica y entrenamientos y divulgación especializado, pues digamos que la tiene un paso más cerca a este viaje. No sé, Chancho, ¿usted qué piensa? Si, digamos, es una decisión muy tesa, lo veo yo, Chancho, porque no solamente es que ella vaya a ser la primera mujer que vaya a hacer la misión como tal, sino que hay algo y es que se está planeando que si la chica viaja es porque se va a quedar de lleno allá. O sea, usted, no sé si usted recuerda que hace un tiempo la NASA hizo un concurso como para que las personas se postulaban, iban a hacer una especie como de convocatoria, exámenes de personalidad, psicológicos, físicos, para buscar como unas personas idóneas para viajar a este sitio y empezar como a poblarlo y todo esto y empezar a trabajar. Pues se supone que esta chica ya ha sido la elegida y que cuando ella vaya a realizar ese viaje, pues no será con un retorno. Ese es un poco lo que yo estoy diciendo ahorita con el tema de los héroes. Bueno, no sé cómo se manejarán esos temas, es decir, porque pues obviamente se reúnen en el laboratorio o en la NASA o en donde sea y le van a decir, bueno, este es su sueño de toda su vida en la vaina, pero usted sabrá pues las distancias y sabrá que en el momento en que usted suba a esa nave ya no vuelve más. Muy al estilo Armagedón.
obviamente ahí pues es diferente en el sentido de que pues el héroe dice, no, pues viene una vaina y pues yo voy a explotar. Entonces no es tanto eso, pero depende si la acompañan más personas o si ella sola va, sabe que las posibilidades de retorno son nulas y que por los tiempos y todo pues no va a dar. Después es casi que un sacrificio que se hará. No sé si habrá de pronto, como siempre pasa, ¿no? Hay como comunidades o organizaciones o religiones y dicen, no, no lo hagan, eso es como la eutanasia, entonces no sé qué, no sé si firman un papel, no sé también la familia, bueno, cada pedazo de ese tema tiene una historia bien brava, pero como en las guerras, como en las conquistas y demás, me imagino que también es un poco como cuando se fueron de España, y ellos igual en un principio ni siquiera sabían que iban a llegar a América, ellos pensaban que de pronto iban a llegar a las Indias o a algún otro lado y que bueno, que se iban a devolver, no fue tan como, no, nunca más vamos a volver, pero sí, pues hay un riesgo altísimo en decir, vamos a ir al Tamara donde nunca hemos ido, entonces preparar a las familias y bien quita que esa gente se hunda en ese barco y no vuelva más. Todo ese tipo de misiones tiene esos riesgos, me imagino todos los soldados, no sé, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, nadie garantiza que van a volver y esto va a ser un poco así. Tiene que ser realmente una decisión de una persona que psicológicamente es muy fuerte y que obviamente el estudio que le realiza la NASA o los encargados del tema psicológico tiene que ser algo muy teso, que no vaya a ser que esta persona en un año se deschavete y le dio por matarse allá, o lo poco que construyó de la rabia o del desespero llegó y fue madre y prun y acabó todo. Si confiamos en esta persona y él ya sabe que se va a quedar allá solo y no sé, creó un vivero, creó una construcción, algo con sus manitas, el man todo desesperado daña todo el trabajo de años porque lo mandamos fue para eso y se tira todo, entonces pues no hizo nada. Es muy difícil trabajarle la mente a las personas, es muy complicado y vamos a ver si logra cada uno sus respectivas misiones. Yo le voy a hablar de algo relacionado con la China. Atención, porque tiene que ver con olas de fenómenos paranormales. Una clínica que se llama la clínica de Jiangsu. La ciudad de Jiangsu, en la provincia china de Jiangxi, despertó con un informe perturbador difundido por medios locales. Una serie de apariciones fantasmales dentro de la clínica comunitaria Long, un pequeño centro médico conocido por su antigüedad y por haber sido construido sobre lo que en los archivos municipales figura como un antiguo pabellón de aislamiento abandonado en 1962. En las últimas semanas, 6 enfermeras y 3 pacientes reportaron la presencia de una sombra blanca que atravesaba los pasillos sin emitir sonido, siempre en dirección del área de radiología cerrada desde un incendio ocurrido hace más de 20 años. Según el reporte preliminar del Departamento de Salud, las cámaras internas registraron al menos 14 momentos en los que los sensores de movimiento se activaron sin que hubiese nadie presente. El más inquietante de ellos, grabado a la madrugada del 12 de octubre, se observa una camilla moviéndose unos centímetros por sí sola, seguida de un parpadeo masivo en las luces fluorescentes. El archivo fue filtrado en redes sociales chinas y pues intentos oficiales por retirarlo se mantienen circulando. Una médica que pidió anonimato declaró que vio una figura apoyarse sobre un paciente inconsciente, como si lo examinara. Pero cuando encendió la luz, la figura se desvaneció dejando un olor a metal quemado. Los fenómenos se intensificaron la semana pasada cuando 3 pacientes de habitaciones distintas comenzaron a gritar al mismo tiempo diciendo que una mujer sin rostro estaba parada al pie de sus camas. Los monitores cardíacos de los 3 mostraron picos simultáneos de frecuencia y uno sufrió una especie de desmayo. Personal de seguridad revisó el edificio y aseguró que las puertas estaban cerradas desde adentro, sin señales de intrusión. Un dato escalofriante revelado por el Archivo Histórico Municipal indica que en el incendio de 1998 en el antiguo pabellón, una doctora llamada Qiu Lanhua murió atrapada cuando intentó rescatar a un paciente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Las autoridades han cerrado temporalmente la clínica alegando fallas estructurales, pero los residentes del barrio Longue reportaron que en las noches se observan luces encendiéndose solas en la planta, a pesar de que el suministro ha sido cortado oficialmente. Varios vecinos afirman escuchar golpes y un lamento femenino alrededor de las 3 de la madrugada. Hasta el momento, no existe una explicación oficial para los eventos de la prensa local, bautizó el caso como el fantasma de Longe y muchos temen que el espíritu de la doctora perdida continúe intentando atender pacientes desde el otro lado. Esto obviamente tiene su asterisco porque es una noticia de China, entonces que patati patatá, y efectivamente ahí está pues como la explicación. O sea, a lo mejor si usted ahorita googlea y dice, no, fallas estructurales de la clínica de Longe, pues le va a salir que están, no sé, haciendo una obra. Y resulta que esto es lo que se supone sería la verdad y la conspiración detrás de. Entonces, para que lo tenga presente. Fantasmas en una clínica. Toby, últimamente, o bueno, en su vida, que haya visitado estos lugares y que haya sentido presencias extrañas, nos referimos a las clínicas, a los hospitales. Entonces, que yo siento que, la verdad, el tema
tema de las clínicas maneja mucho misterio porque son muchas las personas que lastimosamente fallecen allá, sean por una hospitalización, por un mal procedimiento, personas que llegan y ni siquiera las alcanzan a atender y quedan ahí en zona de espera. Entonces yo creería que historias deben haber muchas. De hecho, nosotros ya hemos compartido en videos de clínica cuando se mueven las camillas, cuando se mueven las sillas de ruedas. Entonces yo creo que todas las clínicas deben de tener algo. ¿O qué cree usted? Sí, más que todo es como, digamos, cosas personales. Cuando uno ya visita a una persona, no necesariamente tiene que estar en un estado muy malo, pero digamos que las veces que uno de pronto va por allá y todo, y que sea de noche o tardecita, uno sí siente ahí como un peso, como luz. Y le toque amanecer allá en la clínica. O que toque amanecer en la clínica. Claro, uno obviamente está concentrado en su familiar, pero por eso digo que cuando no es tanta la presión, cuando de pronto uno va allá y es tarde noche, uno sí a veces siente, pues por eso digo que son experiencias personales. Me ha tocado estar allá y uno dice, no sé, yo siento que somos más en la habitación, o tú qué sientes, uno le dice al familiar y no, mire, sabe que aquí a veces uno siente algunos pasos. Es normal, o sea, lo que son las clínicas y los cementerios pues dan para eso, pero obvio, cuando usted está concentrado totalmente en su familiar y en la vaina, pues usted se olvida del resto de vainas. Puede estar el fantasma ahí al lado y usted, no, que no se muera mi tío, o mi novia, o mi primo, lo que sea, pero sí es cierto que a mí me han pasado ese tipo de cosas. Si a usted le han pasado, pues por favor háganoslo saber al número. ¿Y con qué vamos a cerrar esta sección de notas, querido Toby? Adelante. Bueno, Chancho, vamos a hablar acerca de algo que yo siento que le podría jugar bien a la humanidad, pues a la parte humana, pero también podría tener algo muy contradictorio y es el tema de los robots humanoides que podrían manejar ahora el sector nuclear. ¿Cómo sería eso? Y es que resulta que la innovación pues está aprovechando mucho el tema de la inteligencia artificial y un importante avance tecnológico y con beneficios potenciales para el rendimiento del sector se vio en Francia. Hay una persona que se llama Orano, que es un líder industrial reconocido en la recuperación y transformación de materiales nucleares, y Capgemini, que es su socio global, que hace un tema de transformación global y tecnología impulsado por la inteligencia artificial. Y anunciaron la implementación de un primer robot humanoide que es inteligente en el sector nuclear. Este proyecto marca un gran avance para Dice en el tema de la importancia industrial y estratégica, donde muchos lo ven como un peligro. Dice, desplegado por Orano Melo en la región de Francia, el robot llamado Oxo está equipado con IA integrada y sensores avanzados para la percepción del tiempo real, navegación autónoma, ejecución de gestos técnicos e interacción. Su propósito es recopilar los movimientos humanos y operar junto a los equipos dentro de las instalaciones nucleares, incluso en los entornos intervenidos desafiantes. Durante los próximos 4 meses, los equipos de innovación de Orano llevarán a cabo una fase de prueba para validar la gama y la aplicación del robot, combinando movilidad, precisión e inteligencia artificial. Al ofrecer una plataforma robótica ágil y estable, que se espera que esta iniciativa mejore el rendimiento industrial y también potencialmente apoye a los operadores a través de la asistencia robótica. No sé, Chacho, usted cómo ve el experimento. Me parece a mí que puede funcionar cuando se presente, no sé, una emergencia que digan, no, tienen que abandonar y se tienen que quedar una de las personas sacrificándose porque se va, mejor dicho, a explotar todo esto acá. Sí, es un caso de pronto muy parecido al primero. Me acuerdo también del famoso tema de Chernobyl. Yo creo que muchos de ustedes ya llegaron a Chernobyl, fue por lo del tema de Netflix, pero pues a mí sí me tocó en vivo y en directo. Y pues bueno, y en ese momento no teníamos tantas investigaciones. Digamos que en ese momento sabíamos que era un tema gravísimo, pero como que la gente no dimensionaba que, no sé, lo de la lluvia ácida. Por ejemplo, hubo mucha gente que dijo, ay, pues sí, explota y eso, pues al otro día ya vuelven y construyen una ciudad encima. Cuando efectivamente eso no pasó y empezó lo de la lluvia ácida. Para el que no sepa, la lluvia ácida es que obviamente todo el tema radioactivo y todo, entonces empieza porque sopla el viento y la lluvia y entonces esto empieza a caer en otros lugares y ahí la comunidad científica sí se empieza a preocupar y decir, ve, ¿para qué tanta radioactividad y no sé qué, y que irresponsables y que no manejaron bien la cuestión y todo? Entonces, claro, en esos momentos uno dice, wow, una locura, los peligros de estas vainas nucleares y demás, y piensa uno automáticamente en personas que no necesariamente hayan muerto de la explosión, sino que, claro, o sea, igual que los zombies, o sea,
alcanzaste a quedar mordido, explota pero no mueres, pero quedaste por ahí como cerca y quedaste pues contaminado y esto te va a traer cosas en tu vida y pues vas a morir. O bueno, vive lo que más pueda, pero termina con temas radioactivos y su vida no va a ser tan increíble. O bueno, va a ser una muy mala vida. Algo como lo que dice Toby. Alguien se sacrifica, alguien va a hacerlo y dice, no, pues que yo desde un principio sabía que esto me podía pasar. Terrible, ¿no? Sí, claro, pero digamos que de cierta manera puede ser una ayuda para todas las personas pues cuando pasa ese tipo de cosas. O lo que hablábamos la otra vez, imagínese usted darle inteligencia a un robot y que el robot en cualquier momento se deschapete y quiera acabar con todo este platanal y pueda crear antes una catástrofe peor con el tema de estar trabajando en una central nuclear. Sí, ojalá, bueno, mientras sea lo que decíamos del tema 1, es como el sacrificio y todo, bueno, eso tiene una connotación filosófica y familiar y religiosa. Y la otra, pues sí es la guerra entre lo tecnológico y lo humano. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, pero usted es quien tiene la última palabra y lo puede hacer en numeral La Caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, el penúltimo programa de noviembre, porque habrá una colita más, habrá un programa el día 30 de noviembre, ahí sí ingresamos a diciembre, donde tendremos las ñapitas adicionales antes de ir a vacaciones. Ya sabemos lo que está haciendo Toby con el tema del consejo o el congreso de brujería de Confama. Eso sería la parte de reportería, pero también tiene historias con fragmentados. Sí, la película, pero esta vez, ¿será que hay un fragmentado de la vida real? Él nos lo va a contar. Y recuerde que ya se viene Talye Samajá, experta en ovnis, en parapsicología en México, y vamos a tener una gran charla aquí en la caja de Pandora de los 40. Son historias paranormales a través de la caja de Pandora de los 40 y pues nosotros queremos hablar de casos reales o películas inspiradas en personas, como la película Fragmentado, que está más o menos inspirada en un hombre llamado Billy Milligan, un criminal que tenía un trastorno de identidad disociativo que inspiró precisamente esta película. El personaje central de la cinta guarda muchas similitudes con el hombre acusado de atacar sexualmente a varias mujeres y del que se cree pudo haber asesinado incluso a 2 personas al menos. En el 2017 la película Fragmentado, que retrató una singular historia de terror psicológico, género manejado a la perfección por el director, desde que su nombre se catapultó con un éxito con el thriller de Sexto Sentido, el cual James McAvoy interpreta a un criminal con trastorno de identidad disociativo. Fragmentado, el personaje de McAvoy, también Kevin Wendell, está basado, o al menos tiene referencias claras y directas de una historia completamente real, la de Billy Milligan. ¿De qué se trata Fragmentado? Pues Kevin es un enfermo mental que ha desarrollado 23 identidades diferentes, las cuales actúan de manera independiente, y una de ellas se llama Dennis, que secuestra a 3 mujeres. Cada una de las personalidades buenas buscará su manera de rescatar la situación. En un intercambio de correos con la doctora de Kevin y otra planeando una escapatoria con las víctimas. Otra más convirtiéndose en el apoyo moral de las chicas que estaban raptadas. Durante el desarrollo de la nueva identidad se crea a Luz, que alcanzó la 24 de las identidades en el cuerpo de Kevin, lo cual detonaría pues que esta película fuera un éxito en taquilla. En su momento esta cinta fue criticada por la sociedad mediática por el temor a que se empezara a estigmatizar a los enfermos con personalidades disociativas. Pero ¿quién fue Billy Milligan, el hombre que inspiró Fragmentado? Pues William Stanley fue un hombre ordinario de Florida, pero fue criado en Ohio, donde fue célebre por ser la primera persona en ser juzgado bajo el diagnóstico de trastorno de identidad disociativa. Milligan fue detenido por el secuestro y violación de 3 mujeres. Durante la comparecencia, la defensa del detenido alegó que él padecía de algo mental, lo cual lo hacía incapaz de presentarse ante un tribunal, y para ello fueron llamados psicólogos
que avalaron la enfermedad mental. Sin embargo, no quedó ahí. El caso les pareció excepcional y al detectar que Billy presentó un trastorno de identidad en el cual al menos detectaron 2 personalidades distintas. Más especialistas fueron acercándose al caso de Milligan, logrando identificar 10 personalidades en el acusado, y ante ello el juez lo declaró no culpable. Durante el proceso médico se identificaron 14 personalidades más, es decir, en total eran 24 identidades dentro de Billy. Durante este tiempo el escritor Daniel Case lo entrevistó, dándole como resultado un libro llamado The Mains on the Billy Milligan. Este libro atraería a Hollywood para un proyecto cinematográfico encabezado con James Cameron como el director y Leonardo DiCaprio como actor. Sin embargo, esto nunca se concretó. Sus últimos años los pasó entre la libertad y el encarcelamiento, en centros penitenciarios y clínicas psiquiátricas. Hipótesis señalan que durante la libertad pudo haber matado al menos 2 personas. La historia se encuentra perfectamente explicada en una miniserie y un documental de las 24 caras de Billy, esto en la plataforma de Netflix, y también tiene similitudes entre Fragmentado y Billy Milligan. Entre la historia real y la del señor Knight, pues la verdad hay muchas referencias directas, como por ejemplo las 24 personalidades de Kevin y Billy, y en ambos existe un detonador que es el más violento. En Fragmentado es la bestia, mientras que en Milligan era el profesor. Tanto el real como el ficticio fueron víctimas de abusos en su infancia, incluyendo violación, y las víctimas eran 2 historias con 3 mujeres. La capacidad artística también es un elemento que coincide. Pero ¿qué es el trastorno de identidad? Puede presentarse como reacción a una situación traumática y según especialistas es una forma de autodefensa de la mente para que la persona evite los malos recuerdos. El TDI se caracteriza por la presencia de 2 o más personalidades diferentes que tienen un nombre e historia propia, incluso un género de identidad sexual y de edad. Son historias que ustedes pueden también recomendar a través de nuestro numeral La Caja de Pandora, los 40. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxorne. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, con los mejores invitados, con los mejores panelistas, siempre el mundo del terror, del oculto, lo misterioso, lo bizarro, lo paranormal. Y vea que este año 2025 hemos tenido muchos visitantes internacionales. Eso me place. Quiere decir que crecemos cada vez más, de que nos extendemos. Nuestro podcast, de hecho, pues se escucha en muchas partes del mundo y una de ellas principalmente es México. Ustedes se acuerdan que una vez hablamos con el gran Dino de Labra y hablamos de los temas ovnis y todo, y el hombre me recomendó, me dijo, hombre, tienes que llamar a Talgue Samaha. Sí se pronuncia así, querida Talgue, ¿cómo estás? Buenas noches. Y es Talgue, es un nombre muy raro. ¿Cómo es ese? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué tal, Chancho? ¿Cómo estás? Sí, fíjate, es un nombre no muy común porque es de origen libanés y se pronuncia Talge y el apellido se pronuncia Samaha. Mucha gente piensa que me lo puse, que es artístico, pero pues no, ahora sí que es el real. Listo, entonces es Talge Samaha. Y ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, en su página de Instagram, talge.samaha. ¿Tienes otros contactos, otro canal de YouTube o algo así? Sí, tengo canal de YouTube ahorita como Talge Samaha. También tengo lo que es el Facebook. En todas las redes sociales me van a encontrar como Talge Samaha, y también lo que es mi centro holístico, que es la Casa de los Arcángeles. Ese también lo encuentran tanto .com como también en lo que es las redes sociales, Instagram y también Facebook. Bueno, como a todos les preguntamos siempre por el inicio, porque pues es una invitada que nunca había salido en la Caja de Pandora, y pues todos somos un poco locos, ingresamos de distintas maneras a este mundo paranormal, o loco, o místico y demás. ¿Tú cuándo te diste cuenta que tenías un talento, o cuáles fueron los primeros temas de corte sobrenatural o paranormal que empezaste a
a tratar? ¿Qué te enamoró de este mundo? Fíjate que fue desde muy pequeña, las cosas que me pasaban principalmente era todo en el tema del astral, era como el tema de lo que es el mundo real y lo que es el mundo alterno, ¿no? Lo que se vive en los sueños, lo que se vive en el mundo astral. Yo recuerdo desde que era muy pequeñita, me pasaba una cosa muy curiosa que fue una de las primeras cosas que recuerdo desde muy pequeña, y era que todos los días cuando yo me dormía, yo me iba como a un lugar que para mí era como mi casa original. Ahí estaba como mi verdadera familia, era como donde yo vivía, de donde yo era. Y cuando yo despertaba, entonces yo decía, wow, qué padre, estoy aquí como que soñando, estoy entrando como a un juego, como a algo que es un juego, ¿no? Y hasta tengo un papá y una mamá aquí, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que yo iba con mi mamá y le decía, mamá, esto no es real, ¿verdad? Pellízcame. Me pellizcaba y me dolía, ¿no? Entonces así como que yo no entendía. Eso era de muy niña y eso me pasó por muchos años, que cada que yo me dormía, yo me iba a esa otro lugar donde era mi casa, ¿no? O mi familia, pues porque vivíamos era como si fuera un bosque, era como si fuera un lugar que no fuera la tierra, pero a la vez fuera parecido a la tierra. Y eso ya me dejó de pasar como por ahí de los 10, 11 años, donde tuve otra experiencia, pues podríamos decirle paranormal, el encuentro con un ser, o con lo que llamaríamos como un maestro, que prácticamente me dice que ya no voy a regresar a esta casa, que es mi origen, porque yo me tengo que adentrar ya en la tierra, ¿no? Lo cual me hace a mí como sufrir mucho y demás, pero vienen muchas otras cosas, una serie de experiencias en el plano astral, que era la presentación de seres que, pues en aquel tiempo, lo que parecía su fisonomía, pues me daba un poco de temor, por decir el concepto que tenemos de de seres negativos. Por ejemplo, uno de los seres que se me presentaba era un ser que tenía ojos de fuego. Entonces, ese ser me entrenaba todo el tiempo de forma telepática y me daba entrenamiento en el astral. Me ayudó de forma que en la vida real, mucho más adelante, cuando yo fui adulta, en alguna ocasión que trataron de privarme de mi libertad, gracias a las enseñanzas que él me había dado, yo pude librarme de las esposas que me habían puesto. Entonces, fueron cosas que me fueron pasando mucho de pequeña, desde niña, desde más así, la adolescencia, la pubertad, de tal manera que me sentí muy interesada por los temas de la parapsicología, que fue lo primero que yo quise estudiar. Yo quería estudiar parapsicología. En aquel tiempo no existía como tal una carrera donde se pudiera estudiar eso. Por lo tanto, terminé estudiando psicología, porque de alguna manera también iba a resolver muchas de las cosas que me llamaban a mí la atención, ¿no? Como el comportamiento humano, las emociones de las personas, las cosas que yo les veía que llevaban cargando, como todo eso, ¿no? Entonces, primero estudié lo que era la carrera de psicología y más adelante me fui preparando con lo que era la parapsicología y entrando en los temas metafísicos, ángeles y demás, ¿no? Hasta que estoy, pues aquí, ya de este lado, de alguna manera como maestra mística. Entonces, ustedes ya saben, Talle Samaha, ustedes entran a su perfil, es parapsicóloga, psicóloga, conferencista, activadora de conciencia. Me gustan los temas que a veces se fusionan. ¿Por qué digo que se fusionan? Porque como yo hablo con distintas personas, así como Talle, y pues hay unos puntos de acuerdo y hay otros que no. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿quiénes son los ángeles? Y unos me dicen, ojo que pueden ser los mismos extraterrestres. O no, es un gran maestro, pero un gran maestro no es un ángel. Cuando nos hablan de por allá afuera, y uno mira alrededor y dice, ¿me están hablando a mí? O esto es un tiempo presente, un tiempo futuro. ¿Qué son esos seres? ¿Es una fusión de todos ellos? ¿Cada ser es por aparte? O sea, un alien es un alien, un gran maestro es un gran maestro, o Dios es Dios, los ángeles son los ángeles, o todos son uno mismo. ¿Tú qué opinas? Que son completamente diferentes. Entiendo el punto de vista de las personas que de repente pueden pensar que es lo mismo, porque sí en realidad muchos de nuestros ancestros y nuestros antepasados, cuando hablaban de que veían aquellos dioses o que hablaban y se referían tal vez a muchos de los ángeles, pues eran naves, ¿no? Eran seres cósmicos, porque obviamente pues es de entender que ellos, al ver algo que venía del cielo, pues para ellos eran ángeles. Pero mira que te puedo decir tanto en mi caso, que tengo la habilidad de lo que es la canalización y prácticamente pues el contacto de alguna manera con este tipo de energías, es muy diferente
lo que se percibe, lo que podríamos llamar la frecuencia, tanto de un ser que estuvo encarnado en la tierra, que podríamos decir es un ser trascendido espiritual, que se podría bien ser un maestro espiritual, un ser cósmico, que es un ser de las estrellas, que viene de otra constelación y que tienen una energía diferente, es una energía diferente, como adecuada para el origen de ellos, y otra cosa muy distinta son los seres angélicos, porque tienen una energía completamente diferente, ¿no? Ellos son prácticamente ultradimensionales. Ellos pertenecen a otras dimensiones donde se percibe la energía de ellos como muy limpia, como muy pura, como que no existe esta parte como humana, como de ego, no está en ellos, no existe. Entonces es completamente distinta. Sí es verdad que hay muchos seres que se hacen pasar por ángeles o se hacen pasar por maestros, y bueno, pues ahí hay de todo que se está pues prácticamente utilizando su contacto para engañar, pero no son los mismos, son diferentes, Chancho. Ok, perfecto. Siempre he notado que la gran mayoría es pues como positivo. Es decir, bueno, me imagino todas sus conferencias y todo, pues llevan unos mensajes. Pues no conozco algo que sea como que nos insultan o que los voy a matar o algo así, ¿no? Si todo es como pues abrir su mundo. Pero igual deben haber unas diferencias. O sea, no sé, qué sé yo, si yo recibo un mensaje cósmico, a lo mejor es un mensaje como yo soy superior y aprendan y de pronto un ángel es como más familiar y no, mira, tienes que tratar bien a tu papito, a tu mamá, o no, o estoy equivocado y de pronto ellos no quieren enseñar, sino que nosotros como que encontremos nuestro propio camino y ellos simplemente dejan ahí unas pistas. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, mira, en el caso, por ejemplo, mío en particular, yo trabajo con los 7 rayos, que son los arcángeles, que la jerarquía de ángeles que guía legiones de seres que están muy, muy pegados a la tierra, es en un trabajo en particular, podemos decir de guianza, de apoyo a la tierra, a la humanidad, para que el ser humano pueda despertar y pueda regresar y retomar su camino, ¿no? Entonces, muchos de estos seres que pertenecen más bien son quienes hacen transitar esa energía que viene desde la fuente. Esos 7 rayos, cada uno de ellos contiene sabiduría, contiene información. Y por decirte, ¿no? Vamos a decir que el rayo verde contiene toda la información que te lleva al trabajo de la autosanación, mente, cuerpo, alma, emoción, y que te puede apoyar para que tú puedas hacer esa reconexión nuevamente para volver a tu estado de bienestar. Y luego tenemos el rayo azul, que es el rayo que te viene a ayudar a que retomes tu fortaleza espiritual, a reconocerte lo que eres, quién eres. Y obviamente cada uno de estos rayos tiene su arcángel, que el prefijo arc, lo único que significa es que es el jefe de las legiones, pues de ese ejército, ¿no? Del ejército del rayo azul, del ejército del rayo rojo, del ejército del rayo verde. Y esa energía no es de ellos. Ellos son quienes hacen transitar la energía hasta el planeta Tierra. Porque bien es que en esta parte de la Tierra podríamos entender las enseñanzas, que también las explica, por ejemplo, mucho la Cábala, donde te pone que el 1 y el 10, que es lo mismo, es Dios encarnado y Dios en espíritu, pues están de punta a punta, ¿no? Y prácticamente todos nosotros, los humanos, tendríamos una partícula de esa fuente divina, tendríamos una gota de esa fuente divina. No somos como tal Dios, pero somos parte de Dios y Dios experimenta a través de nosotros. Por lo tanto, estos ángeles sirven a Dios, asisten a Dios encarnado y a Dios en espíritu. Entonces, lo que ellos hacen prácticamente es ayudarnos, apoyarnos. Mientras tú le des acceso a un ángel para que te ayude, él va a facilitarte muchas de las cosas para que tú puedas encontrar la salida en muchos temas. O sea, de repente ellos te pueden facilitar un libro donde tú lees un párrafo y pum, te cae un 20, ¿no? Como decimos acá en México, ¿no? Y luego ves una película y pum, hace que tengas ahí un pequeño salto cuántico porque te volvió a caer otro 20. Entonces, ellos de alguna manera te acercan personas, situaciones, te facilitan herramientas para que tú puedas hacer tu propio proceso de sanación. No es el milagro que muchas personas dicen o piensan.
ellos van a venir y van a intervenir en tu vida de tal manera que sin que tú hagas nada. No, porque el ser humano tiene un propósito de crecimiento. Entonces ellos no te van a pasar del primero de kinder al doctorado. Tú tienes que recorrer todo eso y todas las pruebas que eso conlleva para tu crecimiento. Entonces lo que ellos hacen es te van acompañando, te van protegiendo, te van guiando. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchos atacantes. Hay muchos atacantes, muchos seres que buscan intervenir en nuestra evolución y que están muy interesados en que nosotros sigamos vibrando bajo, sigamos vibrando en una emoción densa, porque de alguna manera esa energía desperdiciada o disparatada y alguien más se aprovecha de esa energía, ¿no? Ok. Y en ese sentido, si hay esa jerarquía, los aliens, los extraterrestres están por encima de los arcángeles o ellos son otra organización y no es otro el mensaje que quieren llevar. No, completamente punto y aparte. Vamos a decir que las jerarquías angélicas son energías muy, muy, muy de luz, muy sutiles, ellos no se contaminan, no tienen un ego, ellos prácticamente son pura energía potente, de una frecuencia muy alta de amor, por encima completamente en cuanto a nivel energético, tanto de nosotros como de seres extraterrestres. Los seres extraterrestres también tienen sus ángeles. Las constelaciones de Sirio, de Pléyades, de Arcturus, todos esos tienen sus ángeles, también tienen sus ángeles, sus seres angélicos que les asisten. Muchos de estas razas extraterrestres sí podrían estar por encima de nosotros, de la humanidad, porque ellos tienen mucha más evolución, muchos más años nos llevan de ventaja, ellos están en otra condición, en otra situación, entonces sí tienen más evolución que nosotros, pero son como nosotros prácticamente, son como nosotros. Les llamamos hermanos mayores porque de alguna manera, pues sí, son como nuestros hermanitos mayores que de alguna manera tienen más aprendizaje, ya llegaron a mayor sabiduría en muchos temas, ellos ya pasaron por muchas pruebas, muchos de ellos pasaron guerras, muchos de ellos ya vivieron en una forma competitiva y ahora son más unidad. Entonces, en algunos aspectos nos llevan ventajas, ¿no? Y por eso muchos de ellos buscan apoyarnos también, porque en la manera que la humanidad evoluciona, pues evoluciona toda la línea, toda la escalera, ¿no? Todos vamos evolucionando. Entonces, también aquí como si nosotros evolucionamos, algunos vamos jalando a nuestros hermanos que aquí mismo en el planeta Tierra, pues están viviéndose de una forma más primitiva, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran al perfil en detalle, se van a dar cuenta pues de sus foros, de sus salidas de campo, así como hemos hablado también con Sixto Paz, que es algo así parecido, y entonces pues se promueve el mundo de que, bueno, podemos ver algo, podemos ser contactados, o simplemente abrimos nuestra conciencia y vamos a mejorar nuestra vida. ¿Qué caso puntualmente es mejorar nuestra vida? Es decir, ¿qué tal ya haya dicho, mire, estábamos en un foro y había un señor que no sé, que se moría por venir a nuestros foros y después de eso el man se volvió multimillonario? O el man estaba muy enfermo y después se curó. O no encontraban el camino y todo le salía mal y después de eso el man encontró trabajo. O sea, ¿hay alguna vaina fáctica, alguna anécdota que tal vez diga, este caso no te lo imaginas, Chancho? Yo lo puedo dar fe que hablé con Pedro Pérez y le pasó esto. Pues en general es que son muchísimos casos de muchas de las personas y testimonios de las personas. No son casos milagrosos, porque nosotros no promovemos el milagro, porque eso sería entrar en una cuestión de mentira. Lo que nosotros promovemos es la conciencia y es el despertar. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas para que sean conscientes de que tienen la capacidad de la transformación de muchos de los aspectos de su vida, tanto de lo económico, del trabajo, tanto de su vida de pareja, de su vida de familia, de su propósito o misión de vida, de su estado de salud, de todos estos temas, ¿no? Que dependen mucho de nosotros, porque el humano tiende mucho a ceder esa responsabilidad a los demás. Es que yo estoy enfermo por esto, a mí me pasa esto por esta otra persona, el gobierno no hace esto bien, entonces yo estoy mal. Aquí lo que nosotros buscamos es
que cada quien retome la capacidad de mago que tiene para poder co-crear su realidad. Entonces sí tenemos muchos casos. Mira, por ejemplo, ahorita hemos estado casi todo lo que es este año y el pasado haciendo lo que son las giras de la apertura del Tercer Ojo y hemos estado trabajando muchísimo. De hecho, hace poco estuvimos pues con nuestros amigos allá en Colombia y hemos estado por todo México y por todo también parte de Estados Unidos y demás haciendo estas giras donde hacemos la activación del Tercer Ojo. Es una búsqueda para que la gente pueda como despertar, como que se pueda quitar ese velo y pueda ver su realidad. La gente aprende a transformar su propia agua, solo poniendo sus manos se da cuenta cómo puede empezar a liberar toxinas a partir del día siguiente. Entonces, si empiezan a programar su día, empiezan a decretar positivo, empiezan a poner el ojo en aquello que quieren, que agradecen, que les gusta, que está bien, empiezan a atraer más de lo mismo, porque aquí curiosamente nos han enseñado como hay que rezar y pedir por las cosas que no queremos, que queremos que cambien. Entonces lo que haces ahí como mago es que estás poniendo mucha atención en aquellas cosas que justamente ya no quieres ver en tu vida. Entonces, por el otro lado, lo que nosotros estamos haciendo es enseñarle a las personas a centrarse en las cosas que sí quieren ver crecer en su vida. Y lo que hace el universo es que él te da más de aquello en lo que tú estás vibrando. Entonces, ¿en qué vibras? Pues en aquello donde estás poniendo tu atención, en aquello en lo que tú estás hablando. Si tú estás hablando de enfermedades, pues el universo te va a entregar más enfermedades porque en eso estás vibrando. Si estás en queja y hablando de pobreza, pues el universo te va a entregar más pobreza. Hay un cuentico por ahí que me gusta mucho que habla de dos hombres que meditaban todo el tiempo y meditaban las mismas horas, hacían lo mismo todos los días, por cierta cantidad de años estaban haciéndolo juntos. Entonces un día uno le dice al otro, oye, pues yo tengo 3 años meditando junto contigo, meditamos las mismas horas y yo veo que a ti te está yendo bien en la salud, estás en prosperidad, te va bien, tienes éxito, te está yendo bien en todo y a mí no. Yo sigo igual, sigo mal, no me va bien y demás. ¿Por qué si estamos meditando las mismas horas? Y él le dice, pues sí, la única diferencia que yo te puedo decir que yo veo es que yo esa hora que meditamos al día me dedico a agradecer y yo veo que tú te dedicas a pedir. Entonces, hay una gran diferencia cuando una persona agradece por las cosas que tiene en lugar de centrarse en las carencias. Y cuando pide, pues está pidiendo desde lo que no hay, está reafirmando que no lo tiene. Entonces tenemos que aprender a ser magos. Y justamente lo que hacemos es eso, ayudar a la gente a que se empodere para que pueda realizar ese salto cuántico. O sea, hay muchas personas que esto les ha ayudado a sanar, que les ha ayudado a perder peso, que les ha ayudado a poder dejar esos lazos tóxicos o apegos que tenían hacia una situación, un trabajo, una relación y que no se atrevían porque tenían miedo, porque más vale malo por conocido que nuevo por conocer. Y bueno, se han llevado la grata sorpresa de estar muchísimo mejor en su vida, ¿no? Entonces es prácticamente lo que nosotros estamos muy, muy enfocados. Me gustó muchísimo esa analogía de los señores que meditan, porque exacto, alguien pensaría que solamente por sentarse ahí ya está cumpliendo. Y así es también en la vida, con el trabajo, piensan, no, yo estoy cumpliendo, resulta que no estás cumpliendo porque no estás haciendo una introspección o reflexionando, haciendo bien el ejercicio. Igual que en el gimnasio, pero si vamos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues hermano, si usted está comiendo a las 11 de la noche un super burrito, pues no está haciendo nada porque no, ¿para qué va al gimnasio si traga el doble? O sea, me gusta mucho esa analogía. Ahora vamos a pasar de ese mundo como de los contactados, como digamos, el abrir la conciencia y demás, los aliens, los angelitos, ya un poco más algo tenebroso, o bueno, tenebroso no, el tema de los fantasmas. Cuando tú hablas de canalización y que llegan 1000 casos, no sé, de poltergeist en las casas, o un susurro, y ese de pronto no era un ángel, ese era mi tío Martín que se murió, ese tipo de cosas o de casos, ¿los has experimentado, Talye? Sí, claro. Pues mira, yo tengo muchos años dando cursos de estos temas. Y fíjate que me enfoqué muchísimo en dar cursos porque
pues por todas las cosas que me pasaban. Yo tuve una época en mi vida donde recibí demasiadísimos ataques en el astral, demasiados demonios, entidades, desencarnados, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Seres hasta regresivos de los, vamos a decir, extraterrestres. O sea, en algún momento me convertí en un festín donde pues se me vino todo la artillería a atacarme, ¿no? Entonces recibía muchos ataques en el astral, incluso en muchos de esos sueños yo despertaba y todavía estaba siendo tomada de los brazos. Muchas veces trataron de sacarme de mi cuerpo, me despertaba viendo cómo me sacaba algo negro hacia arriba. Rezaba todo lo que te pudieras imaginar y a veces no lograba con éxito poder defenderme, porque generalmente, ahora lo entiendo, ¿no? Utilizaban como un tipo técnica como es como si hipnosis, ¿no? Yo pensaba, es como que me dieran algo, que me dieran algo que me drogó, algo así pensaba en el astral, pero no. Ahora entiendo que era un tipo de hipnosis que estos seres manejan. Y bueno, eso me hizo pues sacar todo mi potencial para poder defenderme de lo que me pasaba a mí en el astral, de lo que me pasaba en casa. En ese tiempo yo vivía sola, de todos los fenómenos que yo tenía, porque era una época donde pues estaba en toda esa lucha. En las noches acudía a unas escuelas a entrenamiento de todos estos temas que ahora manejo, que te voy a ser sincera, o sea, no los recordaba cuando yo despertaba, recordaba que estuve en la escuela, recordaba que iba por un camino donde me internaba en un bosque, recordaba a los maestros de túnicas largas, pero no recordaba la información. Sin embargo, no quiere decir que no estuviera ahí, ¿no? Tiempo después se fue descodificando todo eso, pero pues esa época fue de muchísimos ataques para mí, que estoy hablando del 2010, 2011, 2012 me estaban preparando a todo lo que da. Uno de los primeros trabajos que yo hice fue sacar almas del World Trade Center. Recordarás que en el 9/11 hubo ese percance, ¿no? Y por mucho tiempo yo estuve recibiendo en sueños que tenía que pintar un cuadro donde tenía que poner a dibujar como almas que salían del edificio. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me quieren poner a mí a pintar si yo no sé pintar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y era como por un año estar recibiendo ese mensaje, hasta que un día dije, bueno, era tan insistente que dije, me voy a poner a meditar a ver qué es lo que me están tratando de decir con esta información. Y entonces me pongo en meditación y me explican que quieren que ayude en un portal que se iba a abrir para liberar almas. Y que, bueno, ahí me iban a dar una especie de entrenamiento. Total que llega la fecha y yo hago como ellos me dijeron, pongo un balo, una vela, un vaso, una cartulina, un plumón y entro en una meditación. Y ahí justamente el que me da el entrenamiento es el Arcángel Miguel. Y veo un séquito de seres, almas, y bueno, era como muchísimos seres benévolos que estaban ahí ese día en el astral para ayudar a estas almas a salir. Fíjate, una de las cosas que ellos me dicen es, tú te vas a centrar en la persona, o sea, en el alma que está desencarnada, en el lamento está esa alma, pero no te vayas a centrar en lo que tiene sobre su cabeza, porque son demonios que están arriba de esas almas. Cuando tú logres el contacto con el alma, nosotros vamos a retirar a todos los demonios que están en la parte de arriba. Y así se dio. Ellos me hicieron mucho ese hincapié. Entonces, yo les pregunté, ¿por qué me necesitan a mí si ustedes son ángeles? O sea, que yo soy un simple humano, ¿no? Y me dijeron, sí, precisamente porque eres humano, necesitamos que de alma humana a alma humana hagan una conexión. Porque si logras que el alma humana te voltee a ver y salga de su lamento, en ese momento nosotros se despegan las entidades que están sobre ella, tomamos y atrapamos esas entidades y tú le dices al alma que sigue el camino hacia la luz, ¿no? Y así lo hice. Era impresionante cómo esas almas tenían sobre ellas una cantidad de entidades y demonios terribles y horribles, pero yo me centraba, como me dijeron tal cual, en las almas. Algunas me dijeron, no te van a voltear a ver por más que les trates de hablar,
necesitan verte a los ojos. En ese momento es cuando se despegan las entidades porque es como que ellas reaccionan. Y estas almas, muchas estaban en lamentación. Imagínate la forma en que trascendieron, ¿no? Fue como muy fuerte. Entonces, total, creo que fueron como 223, si no me equivoco, porque yo iba poniendo como rayitas a las almas que sí lograba que se fueran hacia el portal. Muchas otras se quedaron ahí todavía porque no logré que voltearan. Y esto para mí fue muy impactante porque entendí que así como estaba ese lugar, vamos a decir, en ese plano dimensional, así debe haber muchísimos lugares. Pensé en ese momento, así deben de estar los campos de concentración, así debe haber muchos lugares. Pareció algo fuertísimo, ¿no? Me quedé una sola pieza cuando tú me dijiste el World Trade Center, porque pues eso es un hito histórico, ¿no? Y de todo lo que pasó ahí. Claro. Sí. Y entonces dije, bueno, voy a prepararme con otras mediums para que podamos hacer esta ayuda. Lo empezamos a tratar de hacer, pero ahí me di cuenta de que no tenían la preparación suficiente porque se conectaban mucho con la tristeza y la emoción de las personas. Y entonces dije, no, pues esto no está funcionando. Cuando yo fui a Egipto, prácticamente Miguel Arcángel me canaliza una serie de temas, de talleres, de mensajes que me van a llevar a la preparación de personas que tienen, pues, capacidades, ¿no? Y es entonces que yo empiezo a dar estos cursos. Tengo un taller que se llama El Sendero de la Diosa y el Guerrero, y es el que prácticamente como que prepara mucho a las personas para su despertar. Y mucho enfocada, Chancho, en el tema de la protección energética, porque lo viví. Entonces, como lo viví, aprendí a defenderme. Es mucho mi trabajo como empoderar a la gente para poder combatir contra estas entidades. Y claro, dentro de los cursos presenciales, pues me han tocado muchos temas de exorcismos, me han tocado muchos temas de personas que pues en el momento en el que se va a hacer un trabajo positivo para la persona o que estoy trabajando con el grupo de alumnas, pues por ahí una de ellas resulta que trae una superentidad y bueno, la entidad, ya sabes, ¿no? Sale como el exorcista ahí a insultarme, a querer golpearme y demás. Y pues me ha tocado tener que entrar ahí con mucha firmeza porque pues yo ya la tengo, ¿no? Yo ya desarrollé vamos a decir, ese poder espiritual que es el que yo busco que todos desarrollen. No es algo que únicamente está en mí, es algo que está en todos nosotros, pero que tenemos que aprender a conectar con ello, a sentirnos lo que somos, lo que realmente somos, y dejar de tener miedo a demonios, a entidades, a energías de bajo astral, ¿no? ¿Qué nota todo lo que hemos escuchado hoy con Talye.Samaja, o sea, Talge Samaja en Instagram para que la busquen? Y quería obviamente hacer un acercamiento de que ella nos contara todas sus cosas, sus experiencias, así como hemos hecho con muchos invitados, porque obviamente las puertas quedan abiertas para una segunda, tercera, cuarta ocasión, porque siempre uno habla muchas horas y horas. Este programa, imagínense, lleva miles de años, entonces pues calcularán todas las historias que se han contado acá. Pero quisiera cerrar, porque ya pasamos como por parapsicología, los aliens un poco, los arcángeles, este tema pues de los fantasmas. Quisiera cerrar con lo que sería la adivinación o profecía o clarividencia. Y es decir, o una de dos, o efectivamente los aliens o los arcángeles nos soplan cómo puede ser el futuro, o eso no es tan así por el famoso libre albedrío y uno maneja siempre su destino de acuerdo a como uno tenga pues su corazón y su conciencia. ¿Cómo sería esa vuelta ahí? ¿Son ellos los que nos soplan las famosas profecías y adivinan el futuro o nunca hay futuro? Porque uno lo puede cambiar en cada momento, Talye. Ay, muy, muy interesante la pregunta, Chencho. Pues mira, los ángeles no interfieren en eso. Sé que hay muchas personas que dicen, "Ay, mis ángeles me canalizaron esto de lo que va a pasar", pero realmente no. Ellos no interfieren en eso para nada, absolutamente, y mucho menos cuando se trata de una información que pueda generar como miedo. Seres extraterrestres evolucionados, los que están evolucionados, tampoco interfieren en eso. Más bien, ahí hay mucho ser que está en el plano espiritual, que son seres como nosotros que trascendieron
y que muchos de ellos se quedan por acá rondando o vienen y dan información, o pueden ser también, hay por ahí también mucho demonio que viene y da información, vienen también seres desencarnados, hay como este tipo de energías. No quiero decir que todos los que dan profecías sean necesariamente malos, para nada, porque sí hay algunas cosas que se pueden como revelar o tratar de dar aviso a la humanidad para que la humanidad pueda gestionar cambios, porque al final de cuentas eso sí está muy claro. Lo que sí nos dicen es que todo el tiempo se puede estar modificando la realidad. O sea, ahorita puede estarse generando una línea que va hacia cierto rumbo y que es muy predecible por cómo ha sido tu pasado y cómo está siendo tu presente. Pero si tú decides mañana modificar tu presente y decides mañana ir a hackear tu pasado, porque tú puedes hackear el pasado, puedes ir a mover las líneas de tiempo, a hackear esas multidimensiones, entonces modificas tu futuro. Entonces el futuro solamente depende del mago, y el mago es cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso justamente es muchas de las cosas en las que yo trabajo muchísimo en enseñarle a las personas a ser muy conscientes de que tienen esa facultad de poder cambiar las cosas en el momento que quieran, porque al final de cuentas somos nosotros una parte de Dios experimentando en esta realidad, ¿no? En esta dimensión. Entonces ellos, los ángeles, te aseguro que ellos no son los que interfieren. Y como te digo, seres evolucionados tienen límites. Por ejemplo, para que tú tengas un guía espiritual, para que un abuelo tuyo, por ejemplo, pueda ser tu guía espiritual y le den esa misión, un bisabuelo que ya está trascendido o algo así, tiene una preparación especial para que justamente nunca interfiera en tu libre albedrío, para que sí te motive, te ayude, te impulse, pero que no interfiera en tu libre albedrío. Entonces, todo lo que puede intervenir en libre albedrío no son seres avanzados. Ahora, ahí podríamos decir que son usurpadores. Se pueden hacer pasar por seres benévolos, por guías, pero ojo. También podemos decir que si siembran miedo, tampoco son seres benévolos. Hay que tener mucho cuidado. Se pueden hacer pasar y decir que son ángeles y pueden entrar dando cierta información en un principio que parezca buena, pero luego te hacen llevar información muy destructiva, ¿no? Que solamente alimenta el miedo. Y esos pues no trabajan para la evolución y conciencia de nuestro ser, ¿no? ¿Qué nota lo que vivimos hoy con Talye Samajá? Pues Talye, te agradecemos mucho desde Colombia. Ojalá en serio podamos compartir en próximas oportunidades. El próximo año hemos hablado con muchas personas pues de este tipo de talentos en México, en Ecuador, en Estados Unidos y qué chévere que te unas a esa onda internacional. Entonces, ¿algo más que quieras decir o tus redes sociales para despedir en la caja de Pandora, Talye? No, pues muchísimas gracias a todo tu público, a ti, a la caja de Pandora, todo el éxito para este año y el que sigue, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Colombia, pues la verdad es un país que yo amo con todo mi corazón y espero poder estar yendo para allá más seguido. El año que entra estamos por ahí nuevamente con otros talleres de la apertura del tercer ojo. Y pues nada, gracias. Mis redes sociales ya saben, me encuentran como Talye Samajá en todas las plataformas. Y bueno, pues por aquí ando, Chancho, acá tienes una amiga en México y pues cuenta conmigo para cualquier tema que podamos desarrollar para tu público, para hablar de los claris, de la clariconexión, de todos estos temas que son fascinantes y que a mí me encantan y que justamente pues tengo ya muchos años dedicándome a todo esto. Así que pues te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, Talye, y nosotros continuamos con más de lo oculto y lo paranormal y lo bizarro y loco aquí en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
Continuamos aquí en la caja de Pandora de los 40 y ya llega el momento en el cual nos tenemos que despedir. Como siempre, saludos a toda la barra brava con la zarigüeya geológica que deja unas cosas interesantísimas. Por ahí me compartió algo de una tortuga, pues ella se dedica a todo el tema de la geología y de los animalitos y demás y los fósiles. Una tortuga ahí que encontraron bastante chévere gracias a la zarigüeya geológica, al Bajat Mamad, al señor Beltrán, a Lucía, a Ackerman, Alegría, a Cardoso, en fin, a todo el mundo. Gracias por participar y sigan dejando sus mensajes en numeral la caja de Pandora los 40. Y ahora sí, el tema de cine, que hoy tiene pues su tema raro, ¿no? Es un tema bastante de cine independiente, que eso es lo que me gusta acá, que no siempre sea cine mainstream. The Killing Green, ¿qué será esto? Bueno, Rodrigo Castro lo va a explicar y su arroba en Twitter es RodriCastro78. RodriCastro78 para dejarnos su comentario en la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora, bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Castro y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película que nos pidieron a través de las redes, una película independiente que bueno, tuvo mucho éxito en el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, como festival, pues lo conocen como el Festival Hotel Macabro, un festival muy importante de películas independientes de terror y donde esta película canadiense de terror psicológico y muy gore que duró 84 minutos tuvo su estreno y la gente quedó fascinada. A pesar de ser una película independiente, la trama es muy buena y bueno, es una película canadiense protagonizada por Constantina Mantelos. ¿Y qué pasa en esta película? La protagonista sufre una tragedia personal bastante intensa y traumática por la repentina pérdida de su novio. Por lo tanto, el inicio de la película es sobre el duelo. Es entonces que Miranda decide utilizar una terapia de grupo para salir de la depresión que le provocó el ver la pérdida de su novio. Allí conoce a Sam, que es una especie de guía de grupo de autoayuda. En este mismo grupo de autoayuda conoce a Brian, un personaje algo extraño y exótico, pero que es bastante útil en la trama. En su desesperación, Miranda va con una mujer que lee cartas y la señora le dice que está siendo seguida por un Killing Green, que su aura tiene un Killing Green, y lo que hace este Killing Green es alimentarse de su miseria, la cual conforme se desarrolla la película, se nota que no es poca. Hasta ahí todo bien. La introducción y algunas decisiones difíciles que son en el primer y el segundo acto están claros. El detalle es el tercer acto. Es algo predecible. Eso sí, la última escena es de resaltar. Esta película tiene muy buenas actuaciones. Constantina Mantelos, que es la protagonista, la actuación de ella es muy convincente a lo largo de la película. Al principio feliz, luego se traumatiza, después se deprime por no saber llevar el duelo, después se ve aterrorizada por su Killing Green y hasta algo paranoica, y esa escena final, en definitiva, esta actriz carga la película. Tangencialmente se puede decir que tanto Sam, interpretado por Peter McNeil, y Brian, que es encarnado por Ian Taxman, hacen muy buenas actuaciones. Incluye el exnovio Damien, que es interpretado por Cristo Fernández, también tiene una muy buena actuación. Los efectos especiales prácticos y muy buenos, tan es así que fue el mejor maquillaje y es mejor efectos especiales Film Award. Si ustedes ven el tráiler de The Killing Green, van a ver lo macabro que son los efectos visuales, muy destacados en esta película. Y bueno, yo diría que vale la pena, ahorita que esté en carteleras colombianas, echarle una mirada a esta película de cine independiente canadiense. Entonces ya lo saben, The Killing Green. Rápidamente vamos a hacer un vistazo por carteleras colombianas. Se encuentra Now You See Me, Now You Don't, esta película de los magos, de los ilusionistas, con Morgan Freeman. Sigue en cartelera, recomendadísima antes de que se vaya, Predator Badlands, Zootopia 2, Wicked 2, For Good
Y también para los que les gusta el anime, próximamente va a llegar Jujutsu Kaisen in Grand Prix to Wizard. Entonces ya lo saben. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine, donde día a día estamos posteando lo mejor del cine y la televisión. Mi nombre es Rodrigo Castro y nos vemos la próxima semana aquí en Caja de Pandora. Saludo para todos. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, muy chévere lo que vivimos hoy con Talgue Samaha, muy bacano lo que Toby viene haciendo con su reportería del Congreso de Brujería, y es momento de cerrar con nuestros videos interactivos. No es necesariamente que venga, pero usted ya sabe que ahí es como nuestra mesita de noche, porque ahí también están los saludos, la gente también deja de pronto, no, que mire esta noticia, que mire este video, ya lo sabe, numerar la Caja de Pandora a los 40 en Twitter, pero el solo hecho de que nosotros describamos las noticias, pues usted está dicho, mire, ese video me lo mandó un tío, eso yo lo vi, ya sé qué es, ya es como el contexto, es como si nosotros explicáramos los contextos de tanto video paranormal. Hay algunos que evidentemente son falsos y hay otros que no, y esa es la realidad. Y nosotros cerramos siempre los podcasts hablando de esas cosas que sean como fotográficas, como en imágenes, como en GIFs, que sean un poco multimedia. Toby me trae algo que, bueno, ahí uno dice, pero papi, si te metiste en un cementerio, ¿qué esperabas encontrar? ¿Qué ocurrió, Toby? Bueno, Chancho, el video que les traigo yo en esta oportunidad, la verdad es muy teso porque es un hombre que capta a una niña fantasma que aparece en un cementerio. El hombre asegura haber captado la aparición de una niña fantasma mientras grababa en un cementerio, y las imágenes rápidamente se hicieron muy virales en las redes y se observa la silueta de esta persona infantil que aparece enfrente de él por unos segundos antes de desaparecer. Lo curioso del video es que ha generado un impacto entre los usuarios porque algunos dicen que se trata de un hecho paranormal y otros pueden decir que simplemente es una edición. No sé el Chancho cuánto le pone de 1 al 10, si es real, si es inteligencia artificial, pero yo lo veo muy real. Miti. La verdad es que el engaño de verdad no se siente. El man, si efectivamente es un engaño, hizo que las tomas fueran muy lejanas. Entonces son 3 insertos, 3 partes. El video está editado en 3 partes. Obviamente eso debe ser más largo. El tipo debió haber hecho una visita por ahí de 5 horas. Pero entonces, claro, la supuesta niña se ve allá al fondo y entonces no se le ve muy bien el rostro, y eso pues en serio podría ser evidentemente alguien disfrazado o evidentemente algo hecho en IA, pero está muy lejos, entonces le queda muy difícil a uno decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces parte uno de la base que el man, pues uno le cree. Me gustó uno, casi que los primeros, porque digamos que, bueno, listo, se aparece la niña y como que ya después como que empieza a exagerar, y hay uno en la parte que supuestamente la niña ya ni siquiera como fantasma, sino era una aura, le lleva una flor, no hasta donde está él, pero sí muy cerca. Eso sí podría ser un poco feo, porque uno dice, no, pues papi, ya se te apareció una vez, no creo que se te va a aparecer más veces, pero esa sí podría ser un poco más fake, porque uno dice, pero le trajo la flor hasta donde estaba el man. Igual lo vamos a poner ahí en el numeral, pero usted cierre los ojos como oyente de este podcast, como oyente de nuestros programas radiales, y piense, hombre, estoy solo en un cementerio y digo la niña, que allá a unos 30, 40 metros haya un movimiento y que efectivamente parezca una niña con una flor en un cementerio de la medianoche, bastante acojonante. ¿Sí cree que sea real ese video, Toby? Bueno, Chancho, yo la verdad siento que el video sí puede ser real. Ok. Bueno, yo voy a cerrar en cambio con algo un poco más terrenal. En un principio de verdad pensé que era un tema del bien, pero como se mueve una especie de manta, no daría para que fuera el viento, sino un fan. El contexto es el siguiente: están 3 personas en una peluquería, además parece que fuera como de día, no tendría el contexto de estar grabando una vaina paranormal. Eso de pronto lo hace más real, porque uno dice, bueno, no están buscando likes ni nada, sino que es un video pues como que nada que ver, y terminan asustándose. Entonces uno dice, uy, venga, esto sí puede ser real. Están ahí los 3 manes atendiendo y están charlando, y uno sí ve que hay un ventilador, pero de frente hay una silla de peluquero que está
la manta, la típica, el típico ese delantal que le ponen a uno para los pelos. La capa y esa vaina va tomando una forma humana. Es decir, va tomando una forma como si alguien estuviera ahí sentado. Entonces yo dije en un principio, no es el viento y está haciendo que la manta se vaya a caer al piso, pero la manta queda como elevada, queda como en un 3D, queda como si de verdad hubiera algo sólido de abajo. Y un morochito, o sea, son 3 personas, uno, no me joda, chao, hasta luego, me voy. Que los otros manes ni siquiera saben, pero este man, ¿por qué se asustó? Yo me imagino que después revisan el video y dicen, uy, parce, esto está, uy, paila. ¿Usted qué opina, Toby? Ese sí me pareció más serio porque la capa se empieza a meter es como por encima del asiento. Exacto. Hay algo. Estaba plana. Como que lo está jalando. Exacto. La capa está completamente plana. Si fuera que el viento la tumba, pues nada, la tumba para el piso. En cambio, empieza a tomar una forma como si hubiera un anciano ahí debajo. Como si efectivamente la capa estuviera cubriendo a una persona que se está cortando y el único que se da cuenta, el morocho y el man, no papi, chao. Los otros manes, pero este man, ¿qué? Y ahí se corta el video. Entonces yo después imagino, bajaron el video y dijeron, vea, pille. Ya los otros manes se asustarían. A mí sí me parece, me parece más real. Le doy más porcentaje. No me parece tan acojonante como un cementerio. Pues digo, uy, parce, eso está muy, muy paila. ¿Y usted qué opina? Chancho, pues imagínese usted revisar las cámaras y ver que las capas se están moviendo. Entonces, ¿qué piensa uno? Que es un cliente que murió y le gusta ir mucho a la barbería o el lugar simplemente está embrujado. O sea, eso se podrían sacar un montón de conclusiones ahí. Debe ser esa, ¿no? Un cliente que haya muerto recientemente y que dice que piensa que está vivo y se sienta ahí para que le corten el pelo. ¡Wow! ¡Qué manera de concluir la caja de Pandora de los 40 con estas frases que siempre nos acompañan, estas situaciones que siempre nos acompañan! Nos reencontraremos. Hoy fue 23 de noviembre. Nos reencontraremos para el programa del 30 de noviembre y seguramente tendremos espacios también en diciembre para que no se asuste y después ahí sí tomaremos nuestras vacaciones. ¿Algo más, Toby, que decir antes de cerrar? No, simplemente agradecerles a ustedes por conectarse cada 8 días y recuerden que todos los capítulos los pueden revivir y los pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, simplemente queremos abrir su mente para el más allá, lo loco, lo bizarro, lo extraño, lo paranormal, lo sobrenatural. Recuerde, esto pues se supone debes escucharlo en las noches para que sea mejor y por eso siempre te digo, si puedes, solo si puedes, que tengas dulces sueños. Recuerda que nunca, pero nunca estamos solos. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.